Mamá, si se muere, se muere. Es la ley de la vida, pero nosotros necesitamos ese dinero ahora. Esa frase todavía resuena en mi cabeza, rebotando contra las paredes de mi memoria, como una moneda falsa cayendo sobre el pavimento. No la dijeron en ese momento, claro que no. En ese momento, todo eran lágrimas, todo eran súplicas, todo era una actuación digna de un premio de la Academia. Pero ahora, mirando hacia atrás, sé que eso era lo que realmente pensaban. Me llamo Adelaida Fuentes, tengo 62 años, y durante 40 de ellos fui enfermera. He visto la muerte a los ojos muchas veces. He sostenido la mano de ancianos que daban su último suspiro, y he limpiado las heridas de jóvenes que tuvieron mala suerte. Pensé que conocía el dolor. Pensé que conocía la maldad. Pero nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que el mal tocaría a mi puerta con el rostro de mi propia hija y la sonrisa encantadora de mi yerno. Era un martes por la tarde de esos días grises que a veces caen sobre la Ciudad de México cuando el smog parece querer asfixiar hasta los pensamientos. Yo estaba en mi pequeño departamento en la colonia Narvarte, preparando mi café de olla con canela, como hago todas las tardes para calmar los nervios. El olor a piloncillo llenaba la cocina, dándome esa falsa sensación de seguridad que tenemos las madres cuando estamos en nuestro refugio. De repente el timbre sonó. No fue un timbrazo normal. Fue desesperado e insistente, como si alguien estuviera huyendo del mismo diablo. Dejé la taza sobre la mesa con el vapor subiendo lento y sentí un frío en la boca del estómago, ese instinto que te dice que la paz se ha terminado. Al abrir la puerta los vi. Valentina, mi hija, con el maquillaje corrido y los ojos hinchados, y Rogelio, mi yerno, pálido con el nudo de la corbata deshecho, sudando frío a pesar del clima fresco. «Mamá, tienes que ayudarnos», gritó Valentina, antes de siquiera saludar, abalanzándose sobre mí con un abrazo que se sentía más como un ahogo. Rogelio entró detrás de ella, cerrando la puerta con un golpe seco, mirando hacia el pasillo como si temiera que alguien lo siguiera. «¿Qué pasa, mija?» «¿Qué sucedió?», pregunté, sintiendo cómo mi pulso de enfermera se activaba buscando sangre, buscando heridas visibles. Pero no había sangre en ellos. La herida era otra. «¿Es doña Beatriz?», dijo Rogelio con la voz temblorosa, pasándose una mano por el cabello engomado. «Tuvo un accidente, Adela. Se cayó por las escaleras de la casa en Las Lomas. Está en coma». Me quedé helada. Doña Beatriz, mi consuegra. Una mujer de 70 años, fuerte, orgullosa, quizás un poco distante conmigo por la diferencia de clases, pero una buena mujer. «¿Cómo que se cayó? ¿Está grave?», pregunté, llevándolos hacia el sofá. Rogelio no se sentó. Caminaba de un lado a otro de mi pequeña sala, haciendo que el espacio se sintiera minúsculo con su presencia nerviosa. «Los médicos no nos dan esperanzas, suegra. Dicen que es cuestión de tiempo. Puede despertar mañana, o puede no despertar nunca». Y entonces Valentina soltó el llanto, un llanto agudo, casi infantil, que siempre usaba cuando quería algo de mí. «Mamá, es horrible verla así, llena de tubos. Pero eso no es lo peor. Lo peor. Siempre hay algo peor con ellos». Me senté frente a mi hija tomándole las manos frías. «¿Qué puede ser peor que eso, Valentina?». Rogelio se detuvo en seco y me miró. Sus ojos, que siempre me habían parecido demasiado brillantes, demasiado calculadores, ahora tenían un velo de falsa humildad. «Estamos en la ruina, Adela. Totalmente quebrados. Tengo una deuda con gente muy peligrosa. Si no pago en 2 semanas nos matan. A mí y a tu hija». Sentí que el aire se me escapaba. Otra vez las deudas. Otra vez los negocios de Rogelio que siempre salían mal. «Pero Rogelio, ¿cuánto es? ¿Por qué siempre?», empecé a reclamar. Pero él me cortó con un gesto brusco, casi violento. «No es momento de sermones, Adela. Es vida o muerte. Tenemos una oportunidad, un negocio en España, unos socios en Madrid que pueden prestarnos el dinero, pero tenemos que irnos ya. El vuelo sale mañana en la noche». Miré a mi hija. Ella asentía frenéticamente con esa mirada de ciervo asustado que siempre ponía cuando Rogelio hablaba. «¿España? ¿Y van a dejar a doña Beatriz sola muriéndose en un hospital?», pregunté incrédula. «Por eso estamos aquí», dijo Valentina, apretándome las manos hasta hacerme daño. «Mamá, tú eres enfermera. Tú sabes cuidar gente. Tú eres la única en quien confiamos. Por favor, mamá, quédate con ella. Sé su guardiana. Solo serán 2 semanas. Si no vamos a España nos matan. ¿Qué prefieres? ¿Cuidar a una vieja en coma o enterrar a tu hija?». La frase me golpeó como una bofetada. «Una vieja en coma».
Así se refirió a su suegra, a la mujer que les había dado todo a la abuela de los hijos que aún no tenían. Hubo un silencio denso en la sala, solo roto por el sonido de la cafetera goteando en la cocina. Rogelio me miraba fijamente, retándome, midiendo mi debilidad. Antes de continuar, te pido algo sencillo, casi un favor personal. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, si sientes la injusticia en tu propia piel, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano, y necesito saber que no estoy sola en esto. Respiré hondo, invocando a la Virgencita de Guadalupe en mi mente. No podía decir que no. Era mi hija. A pesar de sus errores, a pesar de su egoísmo, era mi sangre. Está bien, dije con la voz ronca. Yo la cuido. Pero Rogelio, esta es la última vez. No pueden seguir viviendo así. Rogelio soltó un suspiro que pareció desinflarlo, y por un segundo vi una sonrisa torcida en su rostro, una mueca de triunfo que desapareció tan rápido como llegó. Gracias, suegra. Usted es una santa. Le juro que esto nos va a salvar a todos. Fuimos al hospital esa misma noche. Era una clínica privada de esas donde el silencio cuesta dinero y los pisos brillan tanto que te da miedo pisarlos. El aire acondicionado estaba tan fuerte que me calaba los huesos, o quizás era el frío que me provocaba ver a Beatriz. Ahí estaba ella, doña Beatriz, la gran dama de las lomas, reducida a un cuerpo frágil, conectado a máquinas que pitaban rítmicamente. Pip, pip, bip. Ese sonido, el metrónomo de la vida y la muerte. Tenía un vendaje en la cabeza y moretones en los brazos. Se cayó por las escaleras, habían dicho. Pero al acercarme, al ver la posición de los golpes, mi ojo clínico, ese que desarrollé en 30 años de urgencias, me envió una señal de alarma. Los moretones en sus muñecas parecían marcas de dedos, marcas de alguien que la hubiera sujetado con fuerza. ¿Qué le pasó en las manos?, pregunté, sin voltear a verlos. Sentí como Rogelio se tensaba detrás de mí. Ya sabes cómo son los viejos, Adela dijo, con un tono de fastidio que no lograba ocultar del todo. Tienen la piel de papel. Seguro se golpeó al intentar agarrarse del barandal mientras caía. No busques cosas donde no las hay. Su explicación tenía lógica, pero el tono era el de alguien que está mintiendo y se molesta porque le hacen preguntas. Valentina se acercó a la cama y, sin tocar a su suegra, dijo: «Bueno, mamá, ya viste que está estable. Nosotros tenemos que ir a empacar. El vuelo sale mañana temprano. Te dejamos los papeles del seguro en la recepción». Ni un beso de despedida para la mujer que yacía en la cama. Ni una lágrima verdadera. Solo prisa. Prisa por irse, prisa por huir. Vayan, les dije sin mirarlos, acomodando la sábana de Beatriz. Yo me quedo. Rogelio se acercó a mi oído para despedirse, y su aliento olía a menta y a tabaco rancio. «Sídala bien, suegra. Que no sufra. Si tiene que pasar lo que tiene que pasar, que sea rápido. Es mejor para todos». Me giré bruscamente para mirarlo, pero él ya estaba sonriendo, esa sonrisa de vendedor de autos usados que siempre me había dado mala espina. «Digo para que no sufra ella», claro, corrigió guiñándome un ojo. Los vi salir de la habitación caminando rápido por el pasillo del hospital. No parecían una pareja angustiada por la salud de una madre o por una deuda mortal, parecían aliviados, como si hubieran dejado un paquete pesado en la consigna de una estación de tren. Me quedé sola en la habitación 402. El silencio era absoluto, salvo por el zumbido de las máquinas. Me senté en el sillón de vinilo duro, saqué mi rosario y empecé a rezar, pero no podía concentrarme. Mis ojos iban de los moretones en las muñecas de Beatriz a la puerta por donde habían salido mi hija y su marido. «¿Qué hicieron?», susurré a la nada. «¿En qué lío me han metido?». Me levanté y me acerqué a Beatriz. Le acaricié la frente apartando un mechón de cabello gris. Su piel estaba fría, cerosa. Parecía una muñeca rota abandonada por niños caprichosos. «No se preocupe, doña Beatriz», le dije suavemente, como si pudiera oírme. «Yo estoy aquí. No voy a dejar que le pase nada malo. Mientras yo esté aquí, nadie le va a hacer daño». Pero no sabía cuánto me equivocaba. No sabía que el daño ya estaba hecho y que el peligro no se había ido con ellos a España. El peligro estaba ahí latente, escondido en los detalles que yo aún no veía. Miré el suero que goteaba lentamente hacia su vena, gota a gota, vida o muerte. Y entonces vi algo que me hizo detener el corazón. En la mesita de noche, medio escondido bajo un vaso de agua, había un papel arrugado. Lo saqué con cuidado. Era una nota escrita con una letra temblorosa, casi ilegible. «No confíes.
No fue un accidente. El T. La letra se cortaba abruptamente, como si las fuerzas le hubieran fallado a quien escribía, o como si alguien la hubiera interrumpido. Sentí un escalofrío, recorrerme la espalda un frío que no venía del aire acondicionado. Miré a Beatriz inmóvil, silenciosa. Había escrito esto antes de caer, o había despertado en algún momento, y nadie me lo había dicho. Guardé el papel en mi bolsillo apretándolo con fuerza. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. De repente la puerta se abrió. No era una enfermera. Era un hombre alto con bata blanca, pero no llevaba identificación visible. Me miró con sorpresa como si no esperara encontrar a nadie allí. «¿Quién es usted?», preguntó con voz brusca. «Soy Adelaida, la consuegra. Estoy cuidando a la paciente». El hombre relajó los hombros, pero sus ojos seguían fríos calculadores. «Ah, la enfermera sustituta. Rogelio me dijo que vendría. Soy el doctor Cárdenas, amigo de la familia». Se acercó a la cama, revisó el suero y luego me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No se acomode demasiado, doña Adelaida. En casos como este el desenlace suele ser rápido, muy rápido». Y en ese momento supe que estaba sola en la boca del lobo. El doctor Cárdenas cerró la puerta tras de sí, con una suavidad que me resultó obscena. Su perfume, una mezcla empalagosa de sándalo y tabaco, se quedó flotando en la habitación como una mala presencia, contaminando el aire estéril que doña Beatriz luchaba por respirar. «El desenlace suele ser rápido», había dicho. No era un pronóstico médico, era una promesa. Me quedé de pie junto a la cama, sintiendo cómo el frío del piso traspasaba las suelas de mis zapatos ortopédicos y me subía por las piernas hasta congelarme el corazón. Miré la bolsa de suero que goteaba rítmicamente hacia la vena de mi consuegra. ¿Qué había ahí dentro? ¿Medicina para salvarla o el desenlace rápido del que hablaba ese hombre? Mis manos temblaban tanto que tuve que entrelazarlas sobre mi pecho para que no se notara, aunque no había nadie para verme. Solo el testigo mudo de la máquina de signos vitales, dibujando montañas verdes en una pantalla negra. Me acerqué a la bolsa de suero y leí la etiqueta: solución salina. Parecía normal, pero 30 años de enfermería me habían enseñado que el mal no necesita etiquetas de advertencia. El mal se esconde en lo cotidiano, en una taza de té, en un empujón accidental, en una sonrisa de yerno preocupado. Saqué de mi bolsillo el papel arrugado que había encontrado en la mesita de noche. No confíes. No fue un accidente. La letra era un garabato desesperado, el grito silencioso de alguien que sabe que la muerte le pisa los talones. ¿Cuándo lo escribió? ¿Quién se lo dio? Y lo más aterrador, si Rogelio y Valentina sabían de esta nota. ¿Por qué me dejaron sola aquí? ¿Acaso yo era parte de su coartada, la suegra tonta y buena que certificaría una muerte natural? Me senté en el sillón de vinilo con la nota apretada en mi puño como si fuera un amuleto. La noche en el hospital se hizo eterna. Los ruidos del pasillo se apagaron poco a poco, dejando solo el zumbido del aire acondicionado y mis propios pensamientos, que eran más tortuosos que cualquier ruido. Pensé en Valentina, mi niña, la que lloraba cuando se le rompía una muñeca. ¿Cómo podía esa niña haberse convertido en una mujer capaz de abandonar a una anciana moribunda para irse a España? El dinero cambia a la gente, me decía mi madre. Pero esto no era cambio, esto era putrefacción. Y Rogelio era el cáncer que se había comido el alma de mi hija. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, si has sentido que te usan como un mueble viejo que solo sirve cuando hay necesidad, quédate conmigo. Suscríbete si sientes que mi voz es también la tuya. ¿Desde qué ciudad de México o del mundo me estás acompañando en esta vigilia? Escríbelo en los comentarios, porque en noches oscuras, como esta, saber que alguien escucha es la única luz que tenemos. Eran las 3 de la madrugada cuando el ritmo del monitor cardíaco cambió. Fue sutil al principio. Bip, bip, bip. Me levanté de un salto con el corazón en la garganta, temiendo que el desenlace hubiera llegado. Me incliné sobre Beatriz. Sus párpados se movían rápidamente bajo la piel fina y traslúcida, como si estuviera viendo una pesadilla de la que no podía escapar. «Doña Beatriz», susurré, acariciando su mano fría. «Está a salvo. Soy Adelaida. Estoy aquí». De repente sus ojos se abrieron de golpe. No hubo esa transición lenta del sueño a la vigilia. Fue un despertar violento, como quien emerge del agua ahogándose.
Sus pupilas estaban dilatadas, llenas de un terror absoluto primitivo. Intentó incorporarse, pero los tubos y la debilidad la retuvieron. Emitió un sonido gutural, un gemido ahogado por el tubo del oxígeno que le habían retirado horas antes, pero que le había dejado la garganta seca. Le acerqué un vaso de agua con un popote, pero ella lo rechazó con un movimiento brusco de la cabeza, derramando el líquido sobre las sábanas. Me agarró la muñeca. Sus dedos, que parecían ramas secas, tenían una fuerza sobrenatural. La fuerza de la desesperación. Clavó sus uñas en mi piel haciéndome daño, pero no me aparté. ¿Dónde? ¿Dónde están? Graznó. Su voz era un sonido de lija raspando piedra. Se fueron, doña Beatriz, le dije suavemente tratando de calmarla. Valentina y Rogelio se fueron. Tuvieron un viaje urgente a España. Yo me quedé cuidándola. Pensé que eso la tranquilizaría, que saber que su hijo no estaba allí le daría paz. Me equivoqué. Al escuchar el nombre de Rogelio, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de pánico. España susurró, y luego soltó una risa seca espantosa, que terminó en un ataque de tos. No se fueron por trabajo, Adela. Se fueron a celebrar. Se fueron a gastar mi dinero antes de que yo me enfriara. No diga eso, le reproché suavemente acomodándole la almohada, actuando por instinto maternal. Estaban muy preocupados. Rogelio estaba deshecho. Beatriz me miró fijamente y en sus ojos vi una lucidez que me heló la sangre. Una lucidez que no debería tener alguien con un traumatismo craneal. Eres una buena mujer, Adelaida, pero eres ciega, me escupió. Las palabras dolieron más que un golpe. Tu hija estaba ahí. Ella lo vio todo. Me quedé paralizada. ¿Vio qué? Vio cómo se cayó. Beatriz tiró de mi brazo, obligándome a bajar la cabeza, hasta que mi oído quedó pegado a sus labios secos. No me caí, Siseo. Yo no me caí, Adela. Rogelio me empujó. El mundo se detuvo. El zumbido de las máquinas, el aire acondicionado, el latido de mi propio corazón, todo cesó. Solo quedó esa frase flotando en el aire viciado de la habitación 402. Me enderecé lentamente soltándome de su agarre. Mi mente rechazaba la información. Mi cerebro buscaba excusas, defensas, negaciones. Es el golpe en la cabeza. Está confundida. Es la medicación. Doña Beatriz, usted está traumatizada. Empecé a decir con la voz temblorosa, pero ella me cortó con una mirada de furia. No me trates como a una loca, gritó, aunque su grito fue apenas un susurro fuerte. Estábamos en el descanso de la escalera. Yo le dije que no iba a firmar los papeles de la hipoteca. Le dije que no iba a dejar que arruinara mi patrimonio en sus juegos de azar. Se puso furioso. Los ojos se le pusieron negros a Adela. Nunca había visto a mi hijo así. Me agarró de los hombros y me sonrió. Beatriz empezó a temblar reviviendo el momento. Las lágrimas corrían libres por sus sienes mojando la almohada. Me dijo, «Entonces ya no nos sirves, vieja avara», y me empujó. Sentí el vacío, sentí el golpe, y luego oscuridad. Me tapé la boca con la mano para ahogar un sollozo. Mi mente viajó a la escena. Rogelio empujando a su madre, pero faltaba una pieza, la pieza que más me aterraba. Y Valentina, pregunté con un hilo de voz, rogando a Dios que me dijera que mi hija no estaba ahí, que estaba en el baño, que estaba afuera, que no sabía nada. Beatriz me miró con una piedad que me destruyó. Valentina estaba al pie de la escalera, Adela. Ella vio cómo yo rodaba. Ella vio cómo mi cabeza golpeaba el último escalón. Hizo una pausa cruel necesaria. Y cuando quedé tendida en el suelo sin poder moverme, escuché su voz. No gritó Adela. No llamó a una ambulancia. Le preguntó a Rogelio. «Ya está. Ya se murió». Sentí que las piernas me fallaban y me dejé caer en la silla. Mi hija, mi Valentina, preguntando si su suegra ya estaba muerta con la frialdad de quien pregunta si ya está lista la cena. Quería vomitar, quería arrancarme la piel, quería despertar de esta pesadilla. ¿Por qué? Gemí. ¿Por qué harían algo así? Beatriz cerró los ojos agotada por la confesión, pero su boca seguía moviéndose. Por la codicia, Adela, porque Rogelio me ha estado robando durante años, y yo me di cuenta. Lo amenacé con desheredarlo. Y tu hija tiene deudas de juego, Adela. Grandes. Le debe dinero a gente que no perdona. Deudas de juego. Valentina, mi niña, que ahorraba hasta los centavos cuando vivía conmigo, ahora era una ludópata. Todo lo que creía saber sobre mi familia se desmoronaba como un castillo de naipes bajo la lluvia.
Pero eso no es todo, continuó Beatriz, abriendo los ojos de nuevo. Antes del empujón. Me estaban matando despacio. Señaló con un dedo tembloroso la jarra de agua en la mesita. El té. Ese té especial que Rogelio me traía todas las noches para mis nervios. Empecé a sentirme débil hace meses. Se me caía el pelo. Tenía náuseas. Pensé que era la vejez. Pero un día vi a Rogelio poniendo un polvo en la taza. No eran hierbas, Adela. Era veneno. Me levanté de golpe alejándome de ella como si su verdad fuera contagiosa. No, eso no puede ser. Rogelio es un inútil, un vago. Pero no un asesino calculador, grité olvidando que estábamos en un hospital. Beatriz me miró con tristeza infinita. Adelaida, abre los ojos. Tienes que abrir los ojos o tú serás la siguiente. Ellos no van a parar. Si yo sobrevivo, irán a la cárcel. No pueden permitir que yo hable. De repente el sonido de la puerta abriéndose nos hizo saltar a las dos. Beatriz cerró los ojos instantáneamente fingiendo estar inconsciente con una rapidez que delataba su terror. Me giré hacia la puerta con el corazón martilleando. Era una enfermera del turno de noche, una mujer joven con cara de cansancio. ¿Todo bien por aquí? Escuché voces, preguntó mirando el monitor. Traté de componer mi rostro, de esconder el horror que debía estar escrito en cada arruga de mi cara. Sí, disculpe, dije forzando una sonrisa que sentí como una mueca de dolor. Estaba rezando en voz alta. A veces me emociono. La enfermera asintió desinteresada, revisó el suero y salió. Cuando la puerta se cerró, me volví hacia Beatriz. Ella abrió un solo ojo vigilando. Adela susurró. Tienes que ayudarme. Tienes que llamar a la policía. Ahora mismo. Miré el teléfono en la pared. Era tan fácil. Levantar el auricular, marcar 3 números, y mi hija iría a la cárcel. Mi Valentina esposada, juzgada, encerrada por intento de homicidio. Podía yo, su madre, ser quien diera la orden de su destrucción. Pero si no lo hacía, si callaba, me convertía en cómplice. Me convertía en el monstruo que la había criado. Miré a Beatriz, esa mujer frágil que había sobrevivido a un intento de asesinato por parte de su propia sangre. Y luego pensé en la nota. No confíes. No puedo llamar a la policía aún, le dije acercándome a ella. Si lo hago ahora dirán que usted está delirando por el golpe. Dirán que es demencia. Rogelio es muy hábil con las palabras y Valentina es abogada. Le darán la vuelta. Necesitamos pruebas, Beatriz. Pruebas que no puedan negar. Beatriz me miró con desesperación. ¿Y qué prueba quieres? Estoy viva. Yo soy la prueba. No es suficiente, insistí sintiendo cómo mi cerebro de enfermera tomaba el control sobre mi corazón de madre destrozada. Necesitamos el veneno, necesitamos los papeles, necesitamos algo físico. Beatriz respiró hondo, calmándose. Entendió que yo no estaba negándome a ayudarla, sino planeando cómo ganar una guerra que ya había empezado. El cuaderno azul, susurró. ¿Qué cuaderno? En mi casa, en Lomas, debajo de la tabla suelta del piso de mi armario. Hay un cuaderno azul. Ahí anoté todo, las fechas, los síntomas, las cantidades de dinero que me faltaban. Y también guardé una muestra del polvo que Rogelio ponía en mi té. Me miró con una intensidad feroz. Tienes que ir a buscarlo, Adela. Tienes que entrar en la boca del lobo. Si tienes eso, los hundimos. Si no, ellos nos hunden a nosotras. Asentí sintiendo el peso de esa misión. Tenía que traicionar a mi hija para salvar su alma, o al menos para impedir que se condenara del todo. Iré, prometí. Pero usted tiene que seguir fingiendo. Para el doctor Cárdenas, para las enfermeras, para todo el mundo. Usted sigue en coma. ¿Me entiende? Beatriz asintió levemente. Soy buena actriz cuando mi vida depende de ello. Me acerqué a la ventana y miré hacia la oscuridad de la ciudad. En algún lugar, en un avión rumbo a Madrid, mi hija estaba brindando con champán, creyendo que su crimen había sido perfecto. No sabía que su madre acababa de despertar, no de un sueño, sino de una vida de ceguera. Prepárense, susurré al cristal frío, porque mamá va a ir a buscarlos. Salí del hospital como una sonámbula, arrastrando los pies por el estacionamiento, mientras la madrugada de la Ciudad de México me golpeaba la cara con su aire frío y contaminado. Me subí a un taxi libre, y cuando el chofer me preguntó a dónde íbamos, tuve que mirar el papelito que Beatriz me había metido en la mano a escondidas. Lomas de Chapultepec, la dirección de la mansión. El conductor me miró por el retrovisor, evaluando mi ropa sencilla, mi bolso desgastado,
y mis ojos rojos de llorar. «A las lomas, señora». A esta hora preguntó con desconfianza. Sí, respondí secamente. «A trabajar». No era mentira. Iba a hacer el trabajo más sucio y doloroso de mi vida, recolectar las pruebas que condenarían a mi propia hija. Mientras el taxi devoraba kilómetros alejándose de las luces del hospital, mi mente era un torbellino de imágenes grotescas. Veía a Valentina de niña vestida de primera comunión, con esa inocencia que yo creía inquebrantable. Y luego esa imagen se superponía con la descripción de Beatriz Valentina, parada al pie de la escalera, preguntando si la vieja ya se había muerto. Sentí una náusea violenta. ¿Cómo pude estar tan ciega? ¿Cómo no vi que mi hija no era una víctima de las circunstancias, sino una depredadora hambrienta? La sangre llama, dicen las abuelas, pero en mi caso la sangre me estaba ahogando. Me sentía sucia cómplice por haberlos parido, por haberlos criado, por haberles abierto la puerta de mi casa cuando llegaron con sus lágrimas de cocodrilo. El taxi se detuvo frente a una reja imponente negra y dorada que parecía proteger un castillo medieval más que una casa. Pagué con las manos temblorosas y esperé a que el auto se alejara. La calle estaba desierta, iluminada por farolas elegantes que proyectaban sombras largas sobre los muros de piedra. Saqué el juego de llaves que Valentina me había dejado por si acaso. Me acerqué a la puerta de servicio, rezando un Ave María entre dientes, pidiéndole perdón a Dios por entrar como una ladrona en una casa ajena, aunque tuviera las llaves. El metal chirrió levemente al girar un sonido que en el silencio de la noche sonó como un disparo. Entré. El aire dentro de la casa estaba viciado pesado, como si nadie hubiera abierto una ventana en semanas. Olía a cera vieja, a polvo y a algo más. Algo dulce y podrido como flores marchitas en un florero olvidado. Encendí la linterna de mi celular negándome a prender las luces principales. No quería que ningún vecino o guardia de seguridad viera movimiento. Avancé por la cocina, una estancia inmensa de mármol y acero inoxidable que parecía no haber sido usada para cocinar en meses. Y entonces vi la primera señal del infierno que Beatriz había vivido. En la puerta del refrigerador, pegada con un imán de un viaje a París, había una nota escrita con la letra picuda y agresiva de Rogelio. Reglas para la abuela 1. No salir de la habitación después de las 8 p.m. 2. No usar el teléfono. 3. Si tienes hambre, come lo que hay en tu mesita. No bajes. Me llevé la mano a la boca. No era una casa, era una prisión de lujo. Trataban a la dueña de la mansión, a la mujer que les daba techo, como a un animal sarnoso que se encierra para que no moleste a las visitas. Arranqué la nota con rabia, arrugándola en mi puño hasta que mis uñas se clavaron en la palma de mi mano. Malditos, susurré en la oscuridad. Malditos sean. Subí las escaleras de servicio, esas que usaban las empleadas domésticas, antes de que Rogelio las despidiera a todas para ahorrar. El silencio de la casa era opresivo. Parecía que las paredes me observaban juzgándome. Llegué al pasillo principal del segundo piso. El suelo de madera crujía bajo mis pies, y cada crujido me hacía saltar el corazón. Busqué la habitación principal, la de Beatriz. La puerta estaba entreabierta. Empujé la madera con la punta de los dedos y entré. La habitación era un caos. Cajones abiertos, ropa tirada por el suelo, papeles desparramados sobre la cama. Rogelio y Valentina habían buscado algo antes de irse. Habían saqueado el lugar buscando dinero, joyas, documentos. Me invadió el pánico. ¿Y si ya habían encontrado el cuaderno? ¿Y si vine hasta aquí para nada? Me arrodillé frente al armario tal como Beatriz me había indicado. Era un mueble antiguo de caoba maciza, que olía a cedro y naftalina. Aparté los zapatos de marca, esos que seguramente Valentina ya se había probado para ver si le quedaban, y palpé el fondo del armario. Ahí estaba. Una tabla suelta, apenas perceptible si no sabías qué buscar. Metí las uñas en la ranura y tiré hacia arriba. La madera cedió con un gemido seco. Alumbré el hueco oscuro con mi celular. Mi respiración se detuvo. Ahí, envuelto en una bufanda de seda gris, había un cuaderno de tapa dura color azul marino y una pequeña bolsa de plástico transparente con un polvo blanco dentro. Lo saqué todo con reverencia, como si fueran reliquias sagradas. Me senté en el suelo con la espalda apoyada contra la madera fría del armario y abrí el cuaderno. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae. La primera página tenía una fecha de hace 6 meses. La letra de Beatriz era firme, al principio elegante. Hoy Rogelio me pidió las escrituras de la casa otra vez. Le dije que no. Se puso agresivo.
Golpeó la mesa y me gritó que yo era una vieja inútil que solo ocupaba espacio. Valentina estaba ahí. Se rió. Mi nuera se rió y le dijo: «Deja el amor, ya caerá por su propio peso». No sé qué quisieron decir, pero tengo miedo. Pasé las páginas. La letra iba cambiando. Se volvía más temblorosa, más errática, como si la mano que escribía perdiera fuerza día tras día. Leí entradas que me revolvieron el estómago. Hoy no me dieron de cenar. Dijeron que se les olvidó. Escucho sus fiestas abajo. Comen mariscos y beben mi vino. Y yo estoy aquí con un vaso de agua de la llave. Lágrimas calientes empezaron a rodar por mis mejillas. No era solo maldad, era crueldad recreativa. Disfrutaban haciéndola sufrir. Llegué a una entrada fechada 2 semanas antes del accidente. La letra era apenas legible, garabatos desesperados de una mujer que se sabe sentenciada. El té. Tiene un sabor metálico. Rogelio insiste en que me lo tome todo. Dice que es para mis nervios. Después de tomarlo no puedo moverme. Escucho todo, pero no puedo hablar. Ayer, mientras yo estaba paralizada en el sillón, Valentina se acercó, me acarició el pelo y me susurró: «¿Por qué no te mueres de una vez, vieja bruja? Necesitamos tu dinero para ser felices. Tú ya viviste mucho». Me dio un beso en la frente, un beso frío como de la muerte. Cerré el cuaderno de golpe sintiendo que iba a vomitar. Mi hija. La niña a la que enseñé a rezar, a la que le enseñé a respetar a los mayores, diciéndole a una anciana indefensa que se muriera. Ese beso en la frente era el beso de Judas. Miré la bolsita con el polvo blanco. Beatriz había sido lo suficientemente lista como para guardar una muestra antes de que la obligaran a beber. Eso no era medicina. Eso era veneno. Arsénico, raticida, sedantes fuertes. No importaba qué fuera la intención, era clara borrarla del mapa sin dejar rastro. De repente un ruido abajo me heló la sangre. Fue un golpe seco, como una puerta cerrándose. Me quedé inmóvil, apagando la linterna del celular de inmediato. La oscuridad me tragó. Aguzé el oído. Pasos. Pasos pesados de hombre subiendo las escaleras. Tac, tac, tac. Lentos, deliberados. Mi mente empezó a correr a 1000 por hora. ¿Habían vuelto? ¿Perdieron el vuelo? ¿O Rogelio había mandado a alguien a limpiar lo que faltaba? Me levanté con cuidado, guardando el cuaderno y la bolsa en mi pecho, dentro de mi sostén, pegados a mi piel. Si me atrapaban, no los soltaría. Miré alrededor, buscando un escondite o un arma. Agarré una lámpara de bronce pesada de la mesita de noche. Me pegué a la pared detrás de la puerta abierta, conteniendo la respiración hasta que mis pulmones ardieron. Los pasos llegaron al pasillo. Se detuvieron frente a la habitación. Vi la sombra de alguien proyectarse en el suelo por la luz de la luna que entraba por la ventana del pasillo. «¿Hay alguien ahí?», preguntó una voz masculina ronca y desconocida. No era Rogelio, era alguien más, un ladrón, un sicario. El hombre entró en la habitación. Llevaba una gorra y una chamarra oscura. Se movió hacia el armario, hacia el mismo lugar donde yo había estado segundos antes. Sabía lo que buscaba. Venía por el cuaderno. Rogelio no se había fiado de dejarlo ahí. El hombre se agachó frente al armario y soltó una maldición al ver la tabla levantada y el hueco vacío. «Mierda», siseó sacando el teléfono. «Jefe, aquí no hay nada. El hueco está vacío». Sí, alguien se nos adelantó. Mientras hablaba, se giró. Yo estaba en las sombras, invisible, pero él empezó a barrer la habitación con la luz de su celular. El haz de luz se acercaba a mi rincón. Si me veía, estaba muerta. Una mujer de 60 años contra un matón contratado. No tenía oportunidad. Pero entonces pensé en Beatriz. Pensé en sus ojos llenos de terror en el hospital. Pensé en mi hija convertida en un monstruo. Y una furia antigua, una furia de madre traicionada, se apoderó de mí. No iba a dejar que ganaran. No iba a dejar que borraran la verdad. Cuando la luz tocó mi zapato, no esperé. Grité con todas mis fuerzas, un grito de guerra que salió de mis entrañas, y le descargué la lámpara de bronce en el hombro con toda la rabia que tenía acumulada. El hombre aulló de dolor y dejó caer el teléfono. Aproveché su confusión para empujarlo. Tropezó con la alfombra y cayó de espaldas. No miré atrás. Corrí. Corrí como no lo hacía desde que era niña. Bajé las escaleras, saltando los escalones de 2 en 2, sintiendo que el corazón me iba a estallar. Escuché que él se levantaba, que gritaba maldiciones, y corría tras de mí. Salí por la cocina, abrí la puerta de servicio y me lancé a la noche fría de las lomas.
No paré hasta llegar a la avenida principal donde un taxi milagroso pasaba en ese momento. Me subí, cerré la puerta y le dije al chofer: «Arranque, por favor arranque». Mientras el auto se alejaba miré hacia atrás. No me seguían. Me toqué el pecho. El cuaderno estaba ahí duro y seguro contra mi piel. Empecé a reír, una risa histérica nerviosa mezclada con llanto. Había entrado como una madre asustada y salía como una vengadora. Ya tenía el arma. Ahora solo faltaba apretar el gatillo. Saqué mi celular y vi un mensaje nuevo de Valentina. Una foto de ella y Rogelio en el aeropuerto brindando con copas de vino, sonriendo como si no tuvieran el alma podrida. «Ya nos vamos, mami. Cuida bien a la vieja. Te queremos». Miré la foto con asco. «Disfruten su viaje», susurré, mientras mis dedos escribían una respuesta mental que nunca enviaría. «Disfruten porque cuando vuelvan no tendrán casa, ni dinero, ni libertad. Y sobre todo, ya no tendrán madre». El juego había cambiado. Ya no era una enfermera cuidando a una enferma. Ahora era una cazadora. Y la presa eran mi propia sangre. Llegué a mi departamento en la Narvarte, con el corazón todavía desbocado, como un pájaro atrapado en una jaula demasiado pequeña. Cerré la puerta y pasé los 3 cerrojos, algo que nunca hacía. Pero esa noche sentía que el peligro no estaba afuera en las calles oscuras de la ciudad, sino que me había perseguido hasta mi propio refugio. Me apoyé contra la madera fría de la puerta y me deslicé hasta el suelo, abrazando mis rodillas. En mi pecho, bajo la blusa, el cuaderno azul y la bolsita con el polvo blanco quemaban mi piel como si fueran brasas ardientes. Me sentía sucia, me sentía profanada, no por haber entrado a robar en una casa ajena, sino por lo que había descubierto. Mi hija no solo era codiciosa, mi hija era parte de una maquinaria de muerte. Saqué las pruebas y las puse sobre la mesa del comedor. Ahí estaban, bajo la luz amarillenta de la lámpara de techo, un cuaderno escolar y unos gramos de polvo que parecían azúcar glass. Tan inocentes a simple vista, tan letales en su significado. Me quedé mirándolos durante horas, incapaz de moverme, incapaz de llorar. Mi mente viajaba al pasado buscando señales, buscando el momento exacto en que Valentina se rompió por dentro. Fue cuando le compré ese celular caro que no podíamos pagar. Fue cuando dejé que Rogelio la humillara en la cena de Navidad y le dije que así son los hombres. La culpa me golpeaba con la fuerza de un mazo. «Tú la hiciste», así me susurraba una voz maligna en mi cabeza. «Tú la consentiste. Tú la protegiste. Tú creaste al monstruo que ahora quiere devorar a su suegra». Pero la culpa no sirve de nada si no se convierte en acción. Al amanecer, con los ojos secos y el alma endurecida, tomé una decisión. Necesitaba saber qué era ese polvo. Necesitaba la confirmación científica de que mi yerno no estaba curando a su madre, sino asesinándola. Guardé la bolsita en mi monedero y salí a la calle. El sol de la mañana lastimaba mis ojos, pero no me detuve. Sabía a dónde ir. Fui a la colonia Doctores, a un edificio viejo y despintado, donde tenía su laboratorio don Anselmo. Anselmo había sido químico farmacéutico en el mismo hospital donde yo trabajé mis primeros años. Era un hombre de ciencia brillante pero cínico, que había sido despedido injustamente hacía décadas, y ahora trabajaba por su cuenta haciendo análisis que no siempre pasaban por los canales oficiales. Si alguien podía decirme qué era eso sin hacer preguntas a la policía, era él. El laboratorio olía a formol y a tabaco rancio. Don Anselmo me recibió con su bata manchada y esa mirada de perro viejo que ya no se sorprende por nada. Adelaida gruñó, dejando un cigarro a medio fumar en el cenicero. «¿A qué debo el honor? ¿Vienes a que te revise el azúcar o traes problemas de verdad?» Sin decir una palabra, saqué la bolsita y la puse sobre su mesa de trabajo entre matraces sucios y papeles desordenados. «Necesito saber qué es esto, Anselmo. Y necesito saberlo rápido». Él tomó la bolsa, la levantó contra la luz y luego abrió un poco el cierre hermético. Acercó la nariz con cuidado, abanicando el aire con la mano, una vieja costumbre de químico que no quiere morir intoxicado. Su expresión cambió. La indiferencia desapareció y sus cejas pobladas se juntaron en un gesto de preocupación. «¿De dónde sacaste esto, mujer?», preguntó bajando la voz. «No preguntes», le respondí manteniendo la mirada fija en la suya. «Solo dime si es lo que creo que es». Anselmo suspiró, apagó el cigarro y se puso unas gafas gruesas. «Dame una hora y ve a rezar porque lo que sea que tengas ahí huele a desgracia». Esa hora fue la más larga de mi vida.
Me senté en una silla de plástico en el rincón, viendo cómo Anselmo mezclaba reactivos, calentaba tubos de ensayo y miraba a través del microscopio. Cada minuto que pasaba era una tortura. Recordé las veces que fui a casa de Beatriz y la vi tomar ese té. Recordé a Rogelio con su sonrisa de comercial de pasta de dientes, diciendo, por tómeselo todo, mamita, es para que duerma como un ángel. Como un ángel. Claro. Los ángeles están muertos. Qué forma tan poética de decir, muérete ya, vieja estorbo. Sentí una oleada de asco tan fuerte que tuve que tragar saliva para no vomitar. Listo, dijo Anselmo sacándome de mis pensamientos. Se giró en su silla giratoria sosteniendo un papel con garabatos químicos. Su rostro estaba pálido bajo la luz fluorescente. Adela, esto no es medicina. Esto es trióxido de arsénico, veneno puro. Y no cualquier veneno, es de los que matan lento, apagando los órganos uno por uno, como quien apaga las luces de una casa antes de irse. Me llevé las manos a la boca para ahogar un grito. Arsénico. El veneno de los reyes, el polvo de la sucesión. La dosis es baja, continuó Anselmo, señalando los números. No lo suficiente para matar de golpe, pero sí para causar vómitos, debilidad, confusión, fallo renal. Si se administra diario durante un mes, la persona muere y parece un fallo natural del corazón o los riñones. Es el crimen perfecto para quien tiene paciencia y no tiene alma. ¿Quién tiene acceso a esto?, pregunté con la voz rota. Cualquiera con internet y malas intenciones o alguien con conexiones en la industria química. Pero Adela, esto no se da por accidente. Quien le dio esto a alguien quería verlo sufrir antes de morir. Guardó silencio un momento y luego me miró con una seriedad que me atravesó. ¿Quién se lo tomó? No pude responderle. Solo tomé el reporte, le dejé unos billetes sobre la mesa y salí corriendo de ahí sintiendo que me faltaba el aire. Caminé sin rumbo por las calles, chocando con la gente ciega por las lágrimas. Arsénico. Mi hija sabía. Mi hija veía a su esposo ponerle arsénico al té de su madre y no hacía nada. Peor aún, según el diario, ella lo alentaba. ¿Por qué no te mueres de una vez? Esa frase resonaba en mi cabeza al ritmo de mis pasos. Y entonces un recuerdo me golpeó con la fuerza de un tren de carga. Fue hace 2 meses. Estaba en casa de Valentina ayudándola a ordenar la cocina. Ella estaba preparando una canasta de regalo para Beatriz. Había mermeladas, galletas y una caja de té importado, una marca inglesa muy fina. Recuerdo que Valentina sacó las bolsitas de té de la caja original y las metió en una lata decorativa muy bonita. «Es que la caja se ve fea, mamá», me dijo cuando le pregunté por qué lo hacía. «En la lata se conserva mejor el aroma». Yo sonreí pensando que era un detalle lindo. «Qué buena nuera eres», le dije, siempre pensando en los detalles. Qué estúpida fui. Qué maldita vieja estúpida. No estaba guardando el aroma, estaba manipulando las bolsitas, estaba impregnando las hojas con el veneno, ella misma. Con sus manos de manicura perfecta, con esas manos que yo besaba cuando era bebé. No fue Rogelio solo, fue ella. Mi hija era la que preparaba el arma. Me detuve en seco en medio de la banqueta, ignorando los claxones de los coches. Me doblé por la cintura y vomité en una jardinera. Vomité el café de la mañana. Vomité el miedo. Vomité el amor ciego que me había impedido ver la verdad. La gente pasaba a mi lado mirándome con asco. «Vieja borracha», murmuró un joven al pasar. No me importó. Me limpié la boca con el dorso de la mano y me enderecé. Ya no era Adelaida la enfermera, ni Adelaida la madre abnegada. En ese momento algo dentro de mí murió, y algo nuevo nació. Algo frío, duro y afilado. Saqué mi celular. Tenía 3 llamadas perdidas de Valentina. Mensajes de WhatsApp con fotos de ellos en el aeropuerto de Madrid, sonriendo con copas de vino. «Mami, ya llegamos. Todo increíble. ¿Cómo sigue la vieja? No te canses mucho cuidándola. Total, ya vivió lo que tenía que vivir. Te quiero». Miré la foto. Valentina llevaba un abrigo nuevo de esos caros que le gustan. Rogelio tenía esa sonrisa de suficiencia que ahora me daban ganas de arrancarle a golpes. Estaban celebrando. Celebraban con el dinero que le habían robado a Beatriz, celebraban su muerte inminente. Me imaginé a Valentina escribiendo ese mensaje por «Te quiero». Me querría también a mí cuando yo fuera un estorbo. Me prepararía un té especial cuando mis ahorros le hicieran falta para pagar sus deudas de juego. «No vas a ganar, Valentina», dije en voz alta, asustando a una señora que vendía tamales cerca de mí. «No esta vez». Llamé a un taxi y di la dirección del despacho del licenciado Sandoval.
Era el abogado de la familia de Beatriz, un hombre recto de la vieja escuela, amigo del difunto esposo de mi consuegra. Beatriz me había dicho que él tenía el testamento original, el que Rogelio creía que le dejaba todo a él. Necesitaba hablar con él antes de que esos buitres regresaran. Mientras el taxi avanzaba, sentí que la bolsa en mi pecho pesaba toneladas. No era solo el polvo, era la evidencia de que había fallado como madre. Pero si había fallado criándola, no iba a fallar deteniéndola. Mi hija había elegido el camino de Caín, y yo tendría que ser la mano de Dios que la detuviera, aunque eso significara romper mi propio corazón en 1000 pedazos irrecuperables. Llegué al edificio del abogado. Era una construcción antigua en el centro histórico de piedra gris y portones de madera. Subí las escaleras sintiendo que cada escalón me costaba la vida. Toqué la puerta del despacho con los nudillos blancos de tanto apretar. Abrió una secretaria joven que me miró con extrañeza. «Busca a alguien, señora». «Busco al licenciado Sandoval», dije con una voz que no reconocí como mía. Era una voz de ultratumba. «Dígale que vengo de parte de Beatriz y que traigo la muerte en el bolso». La secretaria palideció y corrió a buscar al abogado. Me quedé de pie en la sala de espera mirando un cuadro de la justicia ciega con su balanza. «Tú eres ciega», pensé mirando a la estatua pintada. Pero yo ya no. Yo acabo de abrir los ojos y lo que veo es guerra. El licenciado Sandoval ajustó sus gafas con un movimiento lento, casi doloroso, mientras leía el informe químico que don Anselmo me había entregado. En su despacho rodeado de libros de leyes encuadernados en piel y el aroma a madera vieja, el silencio pesaba más que una losa de concreto. Cuando terminó de leer, dejó el papel sobre el escritorio con una delicadeza que contrastaba con la brutalidad de lo que estaba escrito ahí. Se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz, cerrando los ojos con fuerza. «Adelaida», dijo con su voz grave y rasposa, «he visto divorcios sangrientos, he visto hermanos pelearse por terrenos, baldíos a machetazos, pero esto no es ambición. Esto es carnicería. Están cazando a doña Beatriz como si fuera un animal de presa». Esas palabras «carnicería», «caza» me revolvieron el estómago. «Licenciado, tengo el cuaderno, tengo el veneno. ¿Es suficiente para meterlos a la cárcel?», pregunté sintiendo que la urgencia me quemaba la garganta. Sandoval me miró con una mezcla de compasión y severidad. «Es suficiente para iniciar una investigación, sí. Pero estos procesos son lentos, Adela. Y si Rogelio tiene los contactos que presume, podría intentar alegar que las pruebas fueron plantadas, que usted, siendo enfermera, tiene acceso a químicos. Necesitamos agarrarlos con las manos en la masa. Necesitamos saber cuál es su siguiente paso». Su siguiente paso. Ellos estaban en España supuestamente buscando dinero para salvar sus vidas. Pero algo no me cuadraba. La nota en el refrigerador, la prisa, la mirada del doctor Cárdenas en el hospital diciendo que el desenlace sería rápido. ¿Por qué irse tan lejos si esperaban una muerte inminente? A menos que la distancia fuera su coartada perfecta. Estaba en otro continente cuando mi suegra murió, señor juez. ¿Cómo pude haber sido yo? Era el plan perfecto. Pero para que funcionara tenían que saber exactamente cuándo iba a morir Beatriz. Y eso significaba que alguien aquí en México tenía el dedo en el gatillo. Salí del despacho con una misión clara. Necesitaba saber cuándo pensaban volver. Si sus boletos de avión tenían fecha de regreso para dentro de 2 semanas, como me habían dicho, entonces la agonía de Beatriz sería larga. Pero si volvían antes, significaba que la fecha de caducidad de mi consuegra ya estaba marcada en el calendario. Necesitaba entrar en la cabeza de mi hija, necesitaba ver sus planes, y sabía cómo hacerlo. Fui a un cibercafé cerca del Zócalo, uno de esos lugares ruidosos, llenos de estudiantes jugando videojuegos. Me senté frente a una computadora vieja con el teclado pegajoso y abrí el navegador. Mis manos sudaban. Iba a cometer otro delito, esta vez digital. Iba a violar la privacidad de mi hija, esa privacidad que ella defendía con uñas y dientes, gritándome que yo era una metiche cada vez que le preguntaba con quién salía. Pero la privacidad se pierde cuando uno se convierte en cómplice de asesinato. Escribí su correo electrónico. Me lo sabía de memoria porque yo misma se lo había creado cuando entró a la preparatoria. Valen, Fuentes 92. Y la contraseña. Rogué al cielo que no la hubiera cambiado. Cuando era niña, Valentina tenía una obsesión con su perro, un cocker spaniel llamado Duque, que murió atropellado. Ella lloró durante meses. Su contraseña siempre había sido por Duque eterno. Escribí las letras despacio,
sintiendo que estaba profanando un recuerdo sagrado, usando el amor de una niña por su mascota, para desenmascarar a la mujer fría en la que se había convertido. Enter. La pantalla parpadeó y accedió. Ahí estaba. Su bandeja de entrada. Sentí una mezcla de triunfo y asco. Empecé a buscar. Ignoré correos de tiendas de ropa, notificaciones de redes sociales, deudas de tarjetas de crédito, que me hicieron abrir los ojos de par en par. Debía miles de pesos en zapatos mientras yo le prestaba para el súper. Y entonces lo vi. Un correo de la aerolínea con el asunto por confirmación de reserva. Vuelo IB 6403. Abrí el correo y el mundo se me cayó a los pies. No había boleto de regreso para dentro de 2 semanas. No había estancia larga en Madrid. El vuelo de ida había sido ayer. El vuelo de regreso era para el viernes. Pasado mañana. Solo iban a estar 3 días fuera. 3 días. El tiempo exacto para volar, hacer un par de compras en la Gran Vía, tomarse fotos sonriendo y volver justo a tiempo para el funeral. En este momento de dolor te pregunto, y deja tu abrazo virtual en los comentarios para saber que me escuchas. ¿Alguna vez has descubierto una mentira tan grande que te ha hecho cuestionar tu propia cordura? ¿Has sentido que el suelo desaparece porque la persona que más amabas te miraba a la cara y te mentía sin parpadear? Porque eso sentí yo frente a esa pantalla sucia. No era un viaje de negocios, era una coartada cronometrada, pero eso no fue lo peor. Seguí bajando en la lista de correos y encontré uno que me heló la sangre. El remitente era por Dr. C. Cárdenas. El asunto por actualización paciente B. Lo abrí con el corazón martilleando en mis oídos, ahogando el ruido de los videojuegos del local. Estimados, siguiendo lo acordado, la administración del medicamento especial se ha suspendido para que no queden rastros en sangre. Los niveles actuales son suficientes para provocar una falla sistémica en las próximas 48 horas. El cuadro clínico se presentará como un infarto masivo o una embolia consistente con sus antecedentes y la caída. He preparado el certificado de defunción preliminar. Todo estará listo para su llegada el viernes por la noche. Recuerden mi honorario restante. El silencio cuesta caro. Saludos. C. Me tapé la boca con ambas manos para no gritar ahí mismo. El silencio cuesta caro. Estaban pagando por la muerte de Beatriz como si fuera un servicio de lavandería. Cárdenas, el médico que me había sonreído con esa mueca falsa en el hospital, era el verdugo contratado. Rogelio y Valentina no se habían ido para salvar sus vidas. Se habían ido para dejar que el veneno hiciera su trabajo final mientras ellos se lavaban las manos en Europa. En las próximas 48 horas, eso significaba hoy o mañana. Me levanté de la silla tambaleándome, sintiendo que me iba a desmayar. El dueño del cibercafé me miró preocupado. ¿Está bien, señor? Se puso bien pálida. Sí, murmuré solo. Solo malas noticias. Salí a la calle, donde el atardecer pintaba el cielo de un rojo sangre, que me pareció un presagio. Tenía menos de 2 días. Si no hacía algo, Beatriz moriría en esa cama de hospital asesinada por la codicia de mi hija y yo. Yo sería la enfermera idiota que le sostuvo la mano mientras moría. Mi celular sonó en mi bolsillo haciéndome saltar. Era un número desconocido. Contesté con miedo pensando que quizá Cárdenas me había visto, que sabían que yo sabía. Bueno, dije con voz temblorosa. ¿Señora Adelaida? Soy Lupita, la vecina de doña Beatriz. Usted me dio su número el día del accidente. Lupita. La señora chismosa de la casa de al lado en Las Lomas. La que siempre estaba barriendo la banqueta para ver quién entraba y quién salía. ¿Qué pasa, Lupita? Pregunté tratando de controlar mi respiración. Ay, señora, no quiero ser metiche, pero es que vi algo muy raro y me quedé preocupada. Hace rato llegó una camioneta a la casa de doña Beatriz. No eran los muchachos. Ellos andan de viaje. No, eran unos hombres. Sacaron cuadros, señora, y platería. Y cargaron unas cajas que parecían pesadas. Yo les pregunté y me dijeron que eran de una mudanza que la señora Beatriz había ordenado vaciar la casa. Sentí una punzada de ira tan aguda que me dolió el pecho. No estaban esperando a que muriera. Ya la estaban desvalijando. Rogelio debía haber vendido las cosas antes de irse o mandado a alguien a saquear la casa mientras Beatriz agonizaba. Eran buitres picoteando el cuerpo antes de que dejara de respirar. Gracias, Lupita. Gracias por avisarme, le dije,
Y colgué. Me quedé parada en la esquina de Madero y eje central rodeada de gente que caminaba con prisa ajena a mi tragedia. Mi hija volvía el viernes para llorar a su suegra muerta. El médico estaba esperando el momento para inyectar lo que fuera necesario o simplemente dejarla morir. Y los ladrones estaban vaciando la casa de los recuerdos de una vida. Me sequé las lágrimas con furia. Ya no había espacio para el miedo. Ya no había espacio para la duda. Valentina había comprado un boleto de avión para volver a una casa vacía y a un funeral, pero se iba a encontrar con algo muy diferente. Saqué mi teléfono y marqué el número del licenciado Sandoval. Licenciado, le dije cuando contestó mi voz, sonando tan fría y dura como el acero quirúrgico. Ya sé cuándo vuelven. Vuelven el viernes. Y para entonces, tenemos que tener lista la bienvenida. No quiero que los arresten en el aeropuerto. Quiero que los arresten en el hospital. Quiero que vean a Beatriz viva. Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de que su crimen perfecto se ha convertido en su propia tumba. Sandoval guardó silencio un segundo y luego respondió, con un tono de respeto que no había escuchado antes. Entendido, doña Adelaida. Voy a llamar al fiscal. Prepare su corazón porque lo que viene será una guerra. Mi corazón ya está roto. Licenciado, respondí mirando hacia el cielo que se oscurecía. Ahora solo queda usar los pedazos para cortarles el cuello. El miércoles por la mañana la Ciudad de México amaneció bajo una capa de smog que hacía que el sol se viera como una moneda vieja y sucia. Yo sentía lo mismo por dentro, sucia, manchonada por las mentiras que estaba a punto de decir, por la trampa que estaba a punto de tenderle a mi propia sangre, pero no había vuelta atrás. El licenciado Sandoval me citó en una notaría pública en la colonia Roma, un edificio antiguo con pisos de madera que crujían y paredes llenas de diplomas que olían a justicia rancia. Llegué con el cuaderno azul y la bolsita de veneno pegados a mi cuerpo, como si fueran una bomba que pudiera estallar en cualquier momento. Sandoval estaba ahí acompañado de un perito y un notario que tenía cara de haber visto demasiados pecados humanos como para sorprenderse. Doña Adelaida, me dijo Sandoval con esa formalidad que me daba un poco de paz en medio del caos. Vamos a levantar un acta de hechos. Vamos a certificar la existencia de este diario y del análisis químico antes de que alguien intente decir que usted se lo inventó o que lo plantó. Asentí entregando las pruebas. Mientras el notario fotografiaba cada página del diario de Beatriz, yo sentía que estaba violando su intimidad una vez más, pero era necesario. Cada letra temblorosa de mi consuegra era un clavo en el ataúd de la libertad de mi hija. Cuando el perito tomó la muestra del polvo y confirmó que lo enviaría a cadena de custodia, Sandoval se acercó a mí y me dijo algo que me heló la sangre. Prepárese, Adela, porque ahora viene la parte más difícil. Tiene que convertirse en actriz. Tiene que hacerles creer que han ganado. ¿Qué quiere decir? Pregunté sintiendo un nudo en la garganta. Tiene que llamarlos, respondió él con la mirada dura. Tiene que decirles que Beatriz está agonizando. Tiene que darles la señal para que regresen confiados, creyendo que vienen a cobrar una herencia y no a entrar en una celda. Si sospechan, si huelen el miedo, en su voz no volverán. Se quedarán en Europa y será mucho más difícil extraditarlos. Necesitamos que pisen suelo mexicano, creyendo que son los dueños del mundo. Me senté en una silla de cuero sintiendo que el mundo me daba vueltas. Tenía que llamar a mi hija y mentirle. Tenía que decirle que la mujer a la que ella quería matar se estaba muriendo para que ella viniera a rematarla. Era monstruoso. Pero entonces recordé el correo electrónico. El silencio cuesta caro. Recordé el precio que le habían puesto a la vida de Beatriz. Me sequé el sudor frío de la frente y saqué mi celular. Lo haré, dije. Marqué el número de Valentina por videollamada tal como Sandoval me instruyó. Quería verle la cara. Quería ver si encontraba algún rastro de remordimiento en sus ojos. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces. Mi corazón latía tan fuerte que temí que se escuchara a través del micrófono. Finalmente la pantalla se iluminó. Ahí estaba ella, Valentina, mi niña. Llevaba unos lentes de sol enormes y un sombrero elegante. Detrás de ella se veía una terraza soleada y gente bebiendo vino. No parecían estar sufriendo. Parecían estar en el paraíso. «Hola, mami», exclamó con esa voz cantarina que usaba cuando quería algo. «¿Cómo estás? ¿Pasó algo? Te ves cansada».
Rogelio apareció detrás de ella con una sonrisa de tiburón que no llegaba a sus ojos. ¿Qué hay, suegra? ¿Novedades? Tragué saliva forzando las lágrimas a salir, aunque no me costó mucho trabajo. El dolor era real, solo que la causa era diferente. Hija. Rogelio. Empecé con la voz entrecortada, actuando el papel de mi vida. Es Beatriz. El doctor Cárdenas dice que ya no hay mucho que hacer. Anoche tuvo una crisis. Sus riñones ya no responden. Vi cómo Valentina y Rogelio intercambiaban una mirada rápida. No era una mirada de tristeza, era una mirada de complicidad, de triunfo contenido. Era la mirada de dos ladrones que ven que la caja fuerte se ha abierto sola. ¿De verdad, mamá?, preguntó Valentina tratando de sonar afligida, pero fallando miserablemente. Su voz tenía un tinte de emoción mal disimulada. ¿Qué tan grave es? ¿Crees que llegue al fin de semana? No lo sé, hija, sollocé llevándome una mano a la boca. El doctor dice que es cuestión de horas, tal vez un día. Está muy mal. Se está apagando. Deberían estar aquí. Ella debería tener a su familia cerca. Rogelio se acercó más a la cámara, invadiendo la pantalla. ¿Y los papeles, suegra? El doctor dijo algo del certificado. Ya tienen todo listo para el trámite. Sentí una oleada de odio tan intensa que tuve que cerrar los ojos un segundo para no gritarles ¡asesinos! Rogelio no preguntaba si su madre sufría. Preguntaba por el trámite, por el papel que le daría acceso a las cuentas bancarias. Sí, Rogelio, mentí con el veneno de la verdad escondido bajo la lengua. El doctor dijo que ya tiene los papeles listos. Solo falta que ella descanse. Pobrecita, dijo Valentina haciendo un puchero falso. Bueno, mamá, no te preocupes. Vamos a intentar adelantar el vuelo. Haremos lo imposible por estar ahí. Tú solo. Asegúrate de que no sufra. Sí. Que todo sea tranquilo. Sí, hija. Tranquilo. Antes de colgar sucedió algo que casi me hace vomitar. Valentina movió el teléfono para despedirse, y por un segundo la cámara enfocó la mesa en la que estaban. No era una mesa de trabajo ni una sala de espera de aeropuerto. Había una botella de champán casi vacía y un plato con mariscos. Estaban celebrando. Estaban brindando por la muerte inminente de Beatriz mientras yo les daba la noticia de su agonía. Nos vemos pronto, mami. Te quiero. La pantalla se fue a negro. Me quedé mirando el teléfono con el estómago revuelto. Ese te quiero sonó como un insulto. Si alguna vez has sentido que el amor de alguien es solo una moneda de cambio, una palabra vacía para manipularte, sabrás cómo me sentí en ese momento. Deja tu like si crees que la justicia divina tarda pero llega, porque yo estaba a punto de convertirme en la mano ejecutora de esa justicia. El licenciado Sandoval me puso una mano en el hombro. Lo creyeron. Asentí incapaz de hablar. Bien. Entonces ya vienen. El fiscal ya tiene la orden de aprehensión lista, pero necesitamos la flagrancia. Necesitamos que intenten consumar el acto o que confiesen. Y para eso, doña Adelaida, vamos a necesitar un último escenario. Salimos de la notaría y fuimos directo al hospital. Teníamos que preparar el terreno. El doctor Cárdenas, el cómplice, no sabía que nosotros sabíamos. Él pensaba que yo era una vieja tonta, que solo seguía instrucciones. Al llegar al hospital lo busqué. Estaba en la estación de enfermeras coqueteando con una residente, con esa arrogancia de quien se cree intocable. Me acerqué a él con la cabeza gacha en mi papel de mujer derrotada. Doctor, le dije con voz temblorosa. Hablé con los muchachos. Vienen en camino. Están destrozados. Cárdenas me miró con esa sonrisa paternalista que me daba ganas de abofetear. Hizo lo correcto, señora Adelaida. Es mejor que estén aquí para el final. Yo me encargaré de que doña Beatriz esté cómoda. Le voy a poner un sedante fuerte para que no sienta dolor cuando los órganos empiecen a fallar. Un sedante fuerte. El golpe de gracia. El veneno final para detener su corazón antes de que llegara la familia y así evitar preguntas. Gracias, doctor. Usted es un ángel, le dije sintiendo el sabor a bilis en la boca. Él asintió y se fue hacia su consultorio, probablemente a escribir el correo que yo ya había leído, confirmando que el trabajo estaba hecho. Entré en la habitación de Beatriz. Ella estaba despierta mirando el techo con una expresión de tristeza infinita. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron con miedo. ¿Hablaste con ellos?, preguntó. Sí, Beatriz. Vienen. Llegan el viernes en la noche. Creen que te estás muriendo.
Ella cerró los ojos y una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. Mi propio hijo, brindando por mi muerte. Me senté a su lado y le tomé la mano. Escúchame bien, Beatriz. Esto es lo que vamos a hacer. La policía va a estar aquí. Van a poner cámaras y micrófonos en la habitación. Tú tienes que hacerte la dormida. Tienes que estar inmóvil como si estuvieras en coma profundo. Cuando ellos entren, van a hablar. Se van a confiar. Van a decir cosas que nos servirán para hundirlos. Y Cárdenas va a intentar inyectarte algo. Pero no dejaremos que lo haga. Los agentes entrarán antes. Beatriz me apretó la mano con una fuerza sorprendente. ¿Y si fallan? ¿Y si me inyecta antes? Adela, tengo miedo. Yo también tenía miedo. Un miedo atroz que me paralizaba las piernas. Pero miré a esa mujer que había sido traicionada de la peor manera posible y encontré una fuerza que no sabía que tenía. No van a fallar. Yo voy a estar aquí escondida en el baño. Y si la policía tarda un segundo más de la cuenta, yo misma le clavaré una jeringa en el ojo a ese maldito doctor si intenta tocarte. Beatriz me miró sorprendida y luego, por primera vez en semanas, esbozó una sonrisa débil. Eres brava, Adelaida. Nunca pensé que tuvieras ese fuego dentro. Yo tampoco, admití. Pero me lo encendieron ellos. ¿Y ahora? Ahora van a arder. Pasamos el jueves en una calma tensa preparándolo todo. Los técnicos de la fiscalía llegaron vestidos de enfermeros para no levantar sospechas. Instalaron cámaras diminutas en el detector de humo y micrófonos detrás de la cabecera de la cama. El fiscal nos explicó que la flagrancia era crucial. Necesitaban ver la intención de matar o escuchar la confesión de los hechos. La noche del viernes llegó. El hospital estaba en silencio. La lluvia golpeaba los cristales de la ventana, creando una atmósfera lúgubre perfecta para un crimen. Yo estaba en el baño de la habitación con la puerta entreabierta, apenas una rendija sentada en la tapa del inodoro, rezando y temblando. Beatriz estaba en la cama conectada a los monitores, fingiendo una respiración agónica. A las 11 de la noche, escuchamos pasos en el pasillo. Pasos rápidos, tacones, que golpeaban el piso con autoridad. Eran ellos. Mi corazón se detuvo. Escuché la voz de Valentina al otro lado de la puerta, hablando con una enfermera. ¿Dónde está mi suegra? Somos sus hijos. Déjenos pasar. La actuación había comenzado. La puerta se abrió de golpe. Entraron Rogelio y Valentina. Traían ropa de viaje, pero olían a perfume caro y a alcohol. Rogelio cerró la puerta con seguro y se acercó a la cama. Yo contuve la respiración mirando por la rendija. Bueno, dijo Rogelio, y su voz ya no tenía ni rastro de tristeza. Era fría, metálica. Aquí está. Todavía respira la vieja. Valentina se acercó, también miró a Beatriz con una expresión de fastidio y soltó la frase que me rompió el alma definitivamente. Pues que se apure. Tengo una reserva para cenar a la 1 y no quiero llegar tarde por culpa de un cadáver lento. Ahí estaba, la verdad desnuda, sin máscaras, sin mami. Solo dos monstruos esperando que la muerte les firmara un cheque. Rogelio miró el monitor y luego sacó su celular. Voy a llamar a Cárdenas. Que venga a terminar esto ya. No tengo toda la noche. Saqué mi celular con manos temblorosas y envié el mensaje que tenía preparado para el fiscal que esperaba en la sala de al lado por... Están aquí. Es ahora. El telón estaba a punto de caer y el espectáculo final iba a ser sangriento. Envié el mensaje y dejé caer el teléfono sobre mi regazo, sintiendo que pesaba como un ladrillo. Desde mi escondite en el baño, a través de la rendija de la puerta, que había dejado entreabierta apenas 1 centímetro, tenía una vista parcial de la cama de Beatriz. El resto de la habitación era un escenario de sombras y luces parpadeantes de los monitores. Mi respiración era tan superficial que me dolía el pecho. Tenía miedo de que el simple sonido del aire entrando en mis pulmones delatara mi presencia. Afuera, en el pasillo, el silencio del hospital era una mentira. Sabía que a pocos metros el fiscal y los agentes estaban agazapados esperando la señal, esperando que la maldad se mostrara en toda su desnudez. Pero ahí dentro, en ese cuarto frío, solo estábamos nosotras, la víctima fingiendo su muerte, y la madre del verdugo escondida en la oscuridad. Escuché a Rogelio suspirar con una impaciencia que me revolvió el estómago. Se paseaba por la habitación como un león enjaulado, no por preocupación sino por prisa. «Maldita sea». ¿Dónde se metió Cárdenas?, refunfuñó,
mirando su reloj de pulsera, ese que seguramente había pagado con el dinero robado de las rentas de Beatriz. Le dije que estaríamos aquí a las 11. Si no se apura, perderemos la reservación en el restaurante. Ahí estaba el primer gancho al hígado. Mi yerno estaba más preocupado por perder una mesa en un restaurante de lujo que por la vida de la mujer que le dio el ser. Valentina, mi hija, estaba sentada en el sillón retocándose el maquillaje frente a un espejo de mano. La vi a través de la rendija y sentí ganas de llorar y de gritar al mismo tiempo. Se estaba pintando los labios de rojo, un rojo sangre, preparándose para salir a celebrar después de ver morir a su suegra. «Relájate, amor», dijo Valentina con una voz tan fría que parecía salir de un cadáver. «El doctor sabe lo que hace. Seguro está preparando la dosis. Además, mírala», hizo un gesto despectivo hacia la cama. «Ya ni siquiera parece una persona. Es un bulto. Le estamos haciendo un favor. Nadie merece vivir así, y nosotros no merecemos estar atados a una vegetal que solo gasta dinero». Me mordí el puño para no sollozar. Esa era mi hija, la niña que una vez recogió un gorrión herido de la calle y trató de curarlo con algodón y agua. Ahora esa misma niña justificaba el asesinato con la lógica de un contador sin escrúpulos. ¿En qué momento se pudrió tanto la semilla que yo planté? Si alguna vez has sentido que no conoces a la persona que tienes enfrente, a pesar de haber compartido la vida con ella, sabrás el horror que sentía yo en ese baño. La puerta de la habitación se abrió de nuevo y entró el doctor Cárdenas. No traía una bata blanca inmaculada como los médicos de la televisión. Traía esa misma actitud arrogante y negligente que ya le conocía. Cerró la puerta con seguro y se acercó a ellos con una sonrisa cómplice que me dio asco. En sus manos traía una charola metálica con una jeringa ya preparada. El líquido dentro era transparente, inocuo a la vista, pero yo sabía que era la llave de la muerte. «Lamento la demora», dijo en voz baja. «Tuve que deshacerme de una enfermera metiche que no quería salir de su turno. Pero ya está todo listo. El pasillo está despejado». Rogelio se frotó las manos, un gesto de avaricia pura que me hizo pensar en las caricaturas de villanos, solo que esto era real y terrorífico. «¿Es seguro, doctor? ¿No quedarán rastros?», preguntó su voz, temblando ligeramente. No por remordimiento, sino por cobardía. Cárdenas soltó una risita seca. «Por favor, Rogelio. Es cloruro de potasio mezclado con un sedante fuerte. Parará su corazón suavemente. Parecerá un infarto cansado. A su edad, y con su condición, nadie hará preguntas. ¿Y si las hacen? Bueno, yo firmo el certificado. Yo soy la ley aquí». Esa arrogancia, esa certeza de impunidad, era lo que más me dolía. Se creían dioses decidiendo quién vive y quién muere basándose únicamente en su conveniencia económica. Valentina se levantó del sillón y se acercó a la cama. Miró a Beatriz con una curiosidad mórbida. «Bueno, pues hazlo ya», ordenó cruzándose de brazos. «Tengo hambre, y este lugar huele a viejo y a medicina barata. Quiero salir de aquí y empezar nuestra vida de verdad». Mi hija ordenando la ejecución como quien pide la cuenta. Sentí que mi alma se partía en dos. Una parte quería salir y abofetearla hasta que recuperara la razón. La otra sabía que tenía que dejarla caer para que pudiera tal vez algún día levantarse. Cárdenas se acercó a la vía intravenosa de Beatriz. Levantó la jeringa y le dio unos golpecitos para sacar el aire. Ese sonido por tic-tic resonó en el silencio de la habitación como el martillo de un juez dictando sentencia. Beatriz no se movió, ni un músculo. Su control era sobrehumano. Yo sabía que debía estar aterrorizada, sintiendo la presencia de sus asesinos a centímetros de su piel, pero se mantuvo inmóvil, confiando en mí, confiando en una justicia que tardaba demasiado en llegar. «Espera», dijo Rogelio de repente. Cárdenas se detuvo con la aguja a medio camino. «¿Qué pasa?», preguntó el médico impaciente. Rogelio se acercó a la cabecera de la cama, se inclinó sobre su madre. Yo pegué el ojo a la rendija conteniendo la respiración, rezando para que no se diera cuenta de que ella estaba consciente. Rogelio acarició la mejilla de Beatriz, un gesto que podría haber parecido tierno si no fuera por la oscuridad que emanaba de él. «Solo quería despedirme», mamá susurró, pero en el silencio sepulcral su susurro fue perfectamente audible para los micrófonos ocultos y para mí. «Gracias por todo. Gracias por la casa, gracias por el dinero que nos vas a dejar. Lástima que no quisiste dárnoslo por las buenas».
Nos hubiéramos ahorrado todo este teatro. Pero no te preocupes. Valentina y yo lo disfrutaremos en tu honor. Brindaremos por ti en París, con tu dinero. Se rió una risa baja y malévola y luego besó la frente de su madre. El beso de la muerte. Duerma bien, vieja tacaña. Ese fue el límite. Sentí una furia volcánica subir por mis venas. Iba a salir, y le iba a arrancar los ojos a ese malnacido. Pero entonces vi la mano de Cárdenas moverse de nuevo hacia el catéter. La aguja tocó el plástico. Estaban a segundos de inyectarle el veneno. Mi mano fue hacia el picaporte lista para abrir la puerta y gritar arruinando la flagrancia, pero salvando la vida de Beatriz. No podía esperar a la policía. Tenía que ser yo. Pero justo en ese instante, el caos estalló. La puerta de la habitación se abrió con un estruendo que hizo temblar las paredes. No fue una entrada cortés, fue una invasión. Policía de investigación, aléjense de la paciente manos arriba. 4 agentes irrumpieron en el cuarto con las armas desenfundadas, apuntando directamente a las cabezas de Rogelio, Valentina y Cárdenas. El médico del susto dejó caer la jeringa que rebotó en el suelo, pero no se rompió. Quedó ahí como la prueba irrefutable del intento de asesinato. Valentina soltó un grito agudo llevándose las manos a la cara, mientras Rogelio retrocedía tropezando con sus propios pies blanco, como un papel levantando las manos en un gesto patético de rendición. «No hicimos nada. Somos sus hijos», gritó Valentina, intentando jugar la carta de la víctima. La carta que siempre le había funcionado conmigo. Pero esta vez el público no era su madre complaciente. «Cállese y póngase contra la pared», ordenó uno de los agentes, un hombre corpulento que no estaba para juegos. Salí del baño. Mis piernas temblaban, pero caminé con la cabeza alta. Cuando Valentina me vio salir de ahí, su expresión cambió de miedo a incredulidad y luego a odio puro. Mamá balbuceó. «¿Qué haces ahí? Diles que es un error». Me paré frente a ella. La miré a los ojos, esos ojos que yo había adorado desde que nació, y no vi a mi hija. Vi a una desconocida. «No es un error, Valentina», dije, con una voz que sonó extrañamente tranquila en medio del tumulto. «Es la consecuencia. Te escuché. Los escuché a todos. Escuché cómo querían matarla. Escuché cómo brindaron por su muerte. Tú nos tendiste una trampa», rugió Rogelio, mientras un oficial le esposaba las manos a la espalda, apretando el metal contra sus muñecas. «Maldita vieja traidora. Eras nuestra cómplice. Tú la estabas cuidando». «Yo la estaba protegiendo de ustedes», le respondí sintiendo cómo las lágrimas de rabia finalmente empezaban a brotar. «Yo no soy su cómplice. Soy su madre, y por eso mismo soy quien tiene que detenerlos». Y entonces sucedió lo que nadie, absolutamente nadie en esa habitación esperaba, ni siquiera los policías. Desde la cama, entre el caos y los gritos, se escuchó una voz débil pero firme. «No, Adelaida. No fuiste tú quien los detuvo». Todos se giraron hacia la cama. Rogelio dejó de forcejear. Valentina se quedó con la boca abierta, el rímel corrido por las lágrimas. Beatriz se había incorporado. Se había quitado la mascarilla de oxígeno y estaba sentada en la cama mirando a su hijo con una decepción tan profunda que parecía capaz de romper huesos. «¿Mamá?», susurró Rogelio, como si estuviera viendo a un fantasma. «Estás viva». «Estoy viva», dijo Beatriz, y su mirada se clavó en él como un puñal. «Y escuché cada palabra, hijo mío. Escuché cómo me llamaste vieja tacaña. Escuché cómo te despediste. Y créeme, ese fue el último centavo mío que vas a ver en tu miserable vida». El doctor Cárdenas intentó aprovechar la confusión para deslizarse hacia la puerta, pero el fiscal que acababa de entrar le cerró el paso. «Doctor Cárdenas, no se vaya tan rápido. Tenemos una celda reservada para usted. Y creo que va a tener mucho tiempo para explicarle al juez qué contiene esa jeringa que se le cayó». Valentina me miró una última vez mientras la empujaban hacia la salida. Sus ojos estaban llenos de pánico como los de una niña que acaba de romper un jarrón valioso. Pero esta vez, el jarrón era su propia vida. «Mamá, por favor, haz algo. No dejes que me lleven». Cerré los ojos, sintiendo que el corazón se me desgarraba. Quería correr hacia ella. Quería abrazarla y decirle que todo iba a estar bien, que yo lo arreglaría como siempre lo había hecho. Pero sabía que si lo hacía, la condenaría para siempre a ser este monstruo. «No puedo, hija», susurré dándole la espalda. «Ya hice lo único que podía hacer por ti,
Impedí que te convirtieras en asesina. El sonido de las esposas cerrándose fue el sonido más triste que había escuchado en mi vida. Los sacaron a empujones. La habitación quedó en silencio, salvo por el llanto ahogado de Beatriz, que finalmente se permitió derrumbarse ahora que sus verdugos ya no estaban. Me acerqué a ella y la abracé. Dos madres llorando por los hijos que habían perdido no en la muerte, sino en la vida. La trampa había funcionado. La justicia había llegado. Pero en ese cuarto de hospital no se sentía como una victoria. Se sentía como el final de un mundo. Y yo sabía que lo que venía después, el juicio, la cárcel, la soledad, sería aún más difícil que esta noche. El sonido metálico de las esposas, cerrándose alrededor de las muñecas de mi hija, fue el ruido más fuerte que he escuchado en toda mi vida. Más fuerte que los truenos de una tormenta, más fuerte que el grito de un parto. Asterisk, clic-clac, asterisk. Dos sonidos secos que cerraron el capítulo de la Valentina libre y abrieron el libro de la Valentina presidiaria. Ver a mi hija, esa mujer a la que yo peinaba con trenzas y cintas de colores, siendo empujada contra la pared por un agente de policía, con la cara aplastada contra el yeso frío del hospital, fue una imagen que me quemó las retinas. Pero no aparté la mirada. No podía. Tenía la obligación moral de ver en qué se había convertido mi sangre, porque solo mirando al monstruo a los ojos podría dejar de culparme por haberlo creado. Rogelio, por su parte, había perdido toda su compostura de hombre de negocios. Ya no era el arquitecto arrogante que miraba a todo el mundo por encima del hombro. Ahora era una rata acorralada, chillando y lanzando mordidas al aire. «¡Es ella!». Fue idea de ella, gritaba con la voz desgarrada por el pánico, señalando con la cabeza hacia Valentina, mientras dos oficiales lo arrastraban hacia la puerta. Yo solo quería el dinero. Ella fue la que dijo que había que matarla. Ella buscó el veneno en internet. No me dejen solo en esto, maldita sea. Escuchar a ese hombre al que mi hija le había entregado su lealtad y su alma venderla al mejor postor en el primer segundo de presión fue la confirmación final de que todo había sido una farsa. No había amor entre ellos. Había complicidad delictiva. Y como suele pasar entre criminales, la lealtad dura lo que dura la impunidad. Valentina lo miró con los ojos desorbitados, con el rímel corrido manchándole las mejillas como lágrimas negras. «¿Cómo puedes decir eso?». Rogelio sollozó con una voz que oscilaba entre la histeria y la incredulidad. «Tú me dijiste que era lo mejor. Tú me prometiste que seríamos felices en París». «¡Cállense!». Los dos, ordenó el fiscal con una autoridad que hizo temblar las ventanas. «Tienen derecho a guardar silencio y por su propio bien les sugiero que lo usen. Todo lo que digan a partir de ahora solo servirá para cavar más profundo su propia tumba». Los sacaron de la habitación como a delincuentes comunes en medio de un pasillo que se había llenado de enfermeras y pacientes curiosos que miraban la escena con morbo y espanto. Yo caminé detrás de ellos manteniendo una distancia prudente, sintiéndome como un fantasma en mi propia vida. Caminaba pero no sentía los pies. Respiraba pero el aire no me llegaba a los pulmones. Era una autómata programada para llegar hasta el final de la pesadilla. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto pesa la dignidad? Pesa toneladas. Pesa tanto que te dobla la espalda, pero te mantiene de pie cuando todo lo demás se derrumba. Deja tu like si crees que hay traiciones que no se lavan ni con todo el arrepentimiento del mundo. Nos llevaron a la delegación del Ministerio Público en patrullas separadas. Yo fui en el auto del licenciado Sandoval en un silencio sepulcral. Él no intentó consolarme y se lo agradecí. No había consuelo posible para una madre que acaba de entregar a su hija a la justicia. Al llegar el ambiente, era el típico de esos lugares, luces fluorescentes, parpadeantes, escritorios de metal despintados, olor a café quemado y a desesperanza humana. Me sentaron en una banca de madera dura mientras procesaban a los detenidos. Pasaron horas. Horas de trámites de huellas dactilares, de fotos de frente y de perfil. Yo me imaginaba a Valentina sosteniendo la placa con su número de ingreso, esa misma Valentina que se preocupaba si una foto de Instagram no tenía la luz perfecta. Ahora su foto más famosa sería la ficha policial. Finalmente, el fiscal se acercó a mí con una carpeta en la mano. Su rostro estaba serio, pero había un destello de triunfo en su mirada. «Señora Adelaida, tenemos todo. La grabación en el hospital fue perfecta. Confesaron la intención, el motivo y el método. Además encontramos los boletos de avión y los mensajes con Cárdenas en el celular de su yerno. Están fritos». Asentí sin sentir ninguna alegría. Puedo verla»,
Pregunté. El fiscal dudó un momento, pero luego asintió. 5 minutos. Pero le advierto, señora, ella está muy alterada. Y no va a ser bonito. Me llevaron a una sala de interrogatorios pequeña, con un espejo de esos que solo se ve de un lado. Valentina estaba sentada frente a una mesa de metal esposada, a una argolla en la pared. Cuando entré, levantó la cabeza. Se veía terrible. El cabello revuelto, la ropa de marca arrugada, la cara hinchada de llorar. Pero cuando me vio algo, cambió en su expresión. No vi arrepentimiento. Vi cálculo. Vi a la niña mimada que cree que su mamá puede arreglarlo todo si hace el berrinche suficiente. Mamá gritó tratando de estirar los brazos hacia mí, pero las cadenas se lo impidieron con un ruido seco. Mamá, sácame de aquí. Por favor. Esto es un error. Yo no quería hacerlo. Rogelio me obligó. Me amenazó. Tienes que decirle al fiscal que soy inocente. Me quedé de pie junto a la puerta mirándola con una tristeza infinita. Nadie te obligó, Valentina. Dije suavemente. Te escuché. Te leí. Leí tu diario, leí tus correos. Vi cómo le sonreías a tu suegra mientras deseabas que se muriera. Rogelio es un monstruo, sí, pero tú le diste la mano y caminaste con él hacia el infierno por tu propia voluntad. La cara de Valentina se transformó. El miedo dio paso a una furia venenosa. Tú tienes la culpa, me escupió lanzando las palabras como dardos. Si no hubieras sido tan mediocre, si hubieras tenido dinero, yo no habría tenido que buscarlo en otra parte. Siempre fuiste una enfermera de segunda, una conformista. Yo merecía más. Yo merecía la vida que Beatriz tenía y que no aprovechaba. Ella ya vivió su vida, mamá. Yo quería la mía. Ahí estaba. La verdad desnuda y fea. No lo hizo por miedo, lo hizo por envidia. Lo hizo por una ambición podrida que yo no supe detectar a tiempo. Tienes razón, le dije sintiendo que cada palabra me cortaba la lengua. Tal vez fui mediocre por no darte lujos. Pero te di valores, Valentina. Te di amor. Te enseñé a trabajar. Y tú escupiste sobre todo eso para revolcarte en el dinero fácil. El dinero es lo único que importa, gritó ella golpeando la mesa con las manos esposadas. Mírame. Soy joven. Soy bonita. No puedo pudrirme en una cárcel. Mamá, tienes dinero ahorrado. Véndelo todo. Paga al mejor abogado, soborna a quien tengas que sobornar. Sácame de aquí, y te juro que me iré lejos y no volverás a saber de mí. Me acerqué a la mesa y puse mis manos sobre la superficie fría, inclinándome hacia ella, hasta que nuestros rostros estuvieron a centímetros. Pude oler su miedo, su sudor agrio. No, Valentina, no voy a gastar ni un centavo en sacarte. Voy a usar mis ahorros para ayudar a Beatriz a recuperarse. Y tú te vas a quedar aquí. Porque es el único lugar donde no puedes hacerle daño a nadie más. Te odio, aulló con los ojos inyectados en sangre. Te odio, vieja maldita. Ojalá te hubieras muerto tú en lugar de mi papá. Esa frase fue el golpe final, el que rompió el último hilo que me unía a la ilusión de mi hija. Me enderecé, me alicé la falda con dignidad y caminé hacia la puerta. Antes de salir me giré una última vez. Tu padre habría muerto de vergüenza hoy si te viera. Agradezco a Dios que no esté aquí. Salí de la sala mientras ella gritaba insultos a mi espalda, insultos que rebotaban en las paredes insonorizadas como ecos de un alma perdida. Afuera me encontré con el licenciado Sandoval. Tenía una carpeta nueva en la mano. Doña Adelaida, hay algo más, me dijo con tono grave. La policía financiera acaba de revisar las cuentas de su hija. No solo querían el dinero de Beatriz para vivir bien. Valentina tiene una deuda enorme. Debe casi 2 millones de pesos a prestamistas ilegales. Deudas de juego Adela, póker online y casinos clandestinos. Si no pagaba antes de fin de mes, su vida corría peligro real. Por eso, la prisa, por eso la desesperación. Me recargué en la pared, sintiendo que el mundo giraba. Así que Beatriz tenía razón. Mi hija era una ludópata. No mataba por avaricia pura. Mataba por supervivencia atrapada en una red que ella misma había tejido. Pero eso no la hacía inocente. La hacía aún más peligrosa. Había estado dispuesta a sacrificar a una anciana inocente para pagar sus propios vicios. Que Dios se apiade de ella, murmuré, porque yo ya no puedo. Salimos de la delegación cuando ya amanecía. El cielo de la Ciudad de México se pintaba de tonos naranjas y morados indiferente a la tragedia humana que acababa de ocurrir bajo su techo. El aire fresco de la mañana me golpeó la cara limpiando un poco el olor a encierro y a miedo.
Sandoval me ofreció llevarme a casa, pero me negué. Necesito caminar, le dije. Necesito sentir que sigo libre. Caminé hacia el hospital donde Beatriz esperaba noticias. Mis pasos resonaban en la banqueta vacía. Me sentía ligera vacía como si me hubieran extirpado un órgano vital. Había perdido a mi hija, sí, pero había salvado mi conciencia. Y en ese amanecer frío, supe que el precio de la verdad era alto, altísimo, pero era el único precio que estaba dispuesta a pagar para poder mirarme al espejo sin sentir vergüenza. La batalla legal apenas comenzaba, pero la batalla moral, esa ya la había ganado, aunque la victoria tuviera sabor a ceniza. Han pasado 6 meses, 180 días desde que escuché el sonido de las esposas cerrándose sobre las muñecas de mi hija. 6 meses de despertarme en la mitad de la noche empapada en sudor, pensando que escucho su voz llamándome desde su antigua habitación, solo para recordar que esa habitación está vacía y que ella duerme en un catre de metal en el penal de Santa Marta, Acatitla. La gente dice que el tiempo cura todas las heridas, pero mienten. El tiempo no cura nada. El tiempo solo te enseña a caminar, cojeando a vivir con el dolor crónico de saber que tu sangre, tu propia creación, intentó arrebatar una vida por un puñado de pesos. Hoy es día de visita. Me levanto con el cuerpo pesado, como si llevara piedras en los bolsillos, y me preparo el café mecánicamente. No me arreglo como para una fiesta, pero tampoco voy como una pordiosera. Me pongo una blusa limpia, pantalones cómodos y zapatos bajos, porque la fila para entrar al reclusorio es larga, humillante y eterna. El penal huele a una mezcla rancia de cloro barato, comida grasienta y desesperación humana. Es un olor que se te mete en la ropa y en los poros, un olor a fracaso colectivo. Mientras espero mi turno rodeada de otras madres que llevan bolsas con comida y ropa, veo en sus ojos el mismo espejo de mi vergüenza. Todas nos preguntamos lo mismo: ¿en qué fallamos? ¿Qué abrazo nos faltó dar o qué nalgada nos faltó propinar a tiempo? Pero yo soy diferente a ellas. Ellas vienen a consolar a sus hijos, a decirles que son inocentes, que el sistema es injusto. Yo vengo a ver a mi hija, para recordarme a mí misma que la justicia existe, aunque tenga sabor a hiel. Cuando finalmente paso los filtros de seguridad donde te manosean y te miran como si tú fueras la delincuente, llegó al área de visitas. Y ahí está ella, Valentina. La primera vez que la vi, hace un mes, casi me desmayo. La princesa de Polanco, la mujer que gastaba miles de pesos en cremas francesas y tratamientos capilares, había desaparecido. En su lugar había una mujer demacrada con la piel cetrina por la falta de sol, el cabello opaco y recogido en una coleta triste y las uñas mordidas hasta la carne viva. Llevaba el uniforme beige reglamentario que le quedaba grande como si se hubiera encogido dentro de su propia miseria. Se sentó frente a mí, al otro lado de la mesa de metal atornillada al piso, y no levantó la vista. No hubo abrazos, no hubo besos, solo el silencio denso de dos desconocidas que comparten un pasado. Te traje jabón y champú, le dije rompiendo el hielo con la banalidad de las necesidades básicas. Ella miró la bolsa transparente que los guardias habían revisado. ¿Eso es todo?, preguntó, y su voz sonaba ronca, como si no la hubiera usado en días. No me trajiste dinero. Aquí todo cuesta, mamá. Hasta el aire cuesta. Si quieres que no me golpeen, necesito pagar protección. Esa frase fue como un latigazo. Incluso ahí en el fondo del pozo, su primer instinto era pedir, exigir, manipular. Sentí que la rabia vieja, esa que creía haber calmado, volvía a subir por mi garganta. No te traje dinero para protección, Valentina, le respondí, endureciendo la mandíbula. Te traje lo necesario para que estés limpia. Si te metiste en problemas ahí dentro, tendrás que aprender a resolverlos sin la tarjeta de crédito de tu madre o de tu suegra. Ya no hay nadie a quien estafar aquí. Valentina levantó la vista y me miró con un odio que me hizo temblar, pero que sostuve con firmeza. ¿Por qué eres tan cruel?, siseó inclinándose hacia adelante, con los ojos inyectados en sangre. Soy tu hija. Deberías estar moviendo cielo y tierra para sacarme de aquí. Rogelio dice que su abogado va a apelar. Él va a salir y me va a dejar aquí pudriéndome. ¿Y tú? Tú vienes a traerme jabón corriente. Rogelio no va a salir, le dije con una calma que no sentía. El licenciado Sandoval me dijo que le negaron el amparo. Y no solo eso. Rogelio está intentando negociar con la fiscalía. Te está echando toda la culpa a ti, Valentina.
Dice que tú fuiste la mente maestra, que él solo seguía tus órdenes porque te tenía miedo. Dice que tú compraste el veneno. Dice que tú le dijiste que si no lo hacía lo dejarías. La cara de Valentina se transformó. El odio dio paso al pánico puro. La máscara de dureza se rompió y vi por un instante a la niña asustada que se escondía detrás de la criminal. «Es un mentiroso», gritó golpeando la mesa con las manos esposadas, haciendo que un guardia se girara para mirarnos. Él fue el que contactó a Cárdenas. Él fue el que dijo que su madre ya había vivido demasiado, yo solo. Yo solo quería que las deudas desaparecieran. Se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar un llanto feo, ruidoso, lleno de mocos y desesperación. «Mamá, tú no entiendes. No era solo el dinero. Era la adrenalina. Cuando jugaba póker, en línea, cuando apostaba. Sentía que era Dios. Sentía que podía controlar el destino. Y cuando perdía, sentía que me moría. Rogelio me prometió que, con la herencia de Beatriz, pagaríamos todo y nos iríamos lejos. Me prometió que seríamos reyes. Y ahora soy una rata en una jaula. Me quedé mirándola, sintiendo una pena infinita. No era solo codicia, era enfermedad. Mi hija era una adicta, una mujer rota que había buscado llenar su vacío con emociones fuertes y dinero fácil. Pero la adicción no justifica el intento de asesinato. La cárcel es un buen lugar para desintoxicarse, Valentina, le dije, aunque me dolía decirlo. Aquí no hay póker. Aquí no hay lujos. Aquí solo estás tú y tu conciencia. Y hasta que no te hagas amiga de tu conciencia, no vas a salir de este agujero aunque te abran las puertas. Ella se secó las lágrimas con la manga del uniforme áspero y me miró esta vez sin odio, sino con una vulnerabilidad que me recordó a cuando tenía 5 años y se raspaba las rodillas. «¿Me vas a abandonar, mamá?», preguntó en un susurro. «¿Vas a dejar de venir?». Suspiré sintiendo el peso de la maternidad como una cruz que no se puede soltar. «No, Valentina, voy a venir cada mes. Te traeré jabón, te traeré libros, te traeré lo que necesites para sobrevivir, pero no te traeré libertad. Esa te la tienes que ganar tú, aquí adentro, cambiando quién eres. Porque la Valentina que entró aquí, esa mujer no merece salir nunca». El tiempo de visita terminó. Me levanté y vi cómo se la llevaban. Caminaba arrastrando los pies con la cabeza gacha. Ya no era la mujer arrogante que brindaba con champán en un aeropuerto. Era una sombra, y aunque me dolía verla así, sabía que era necesario. El fuego purifica, dicen. Y el infierno de la cárcel tal vez quemaría la maldad que se había incrustado en su alma. Salí del penal y el sol de la tarde me cegó por un momento. Me subí a mi pequeño auto y conduje hacia Coyoacán. No iba a mi casa, iba a la de Beatriz. Desde que todo pasó, nos habíamos convertido en una extraña pareja de supervivientes. Beatriz se había recuperado físicamente de manera milagrosa, aunque su alma tenía cicatrices que nunca cerrarían. Cuando llegué, ella estaba en el jardín regando las azaleas que había plantado recientemente. Se veía más anciana, más frágil, pero había una luz de paz en sus ojos que antes no tenía. «¿Cómo está?», me preguntó sin necesidad de decir el nombre. Beatriz sabía que hoy era día de visita. Me senté en una silla de jardín y acepté el vaso de limonada que me ofreció. «Está mal», admití. Está asustada, furiosa y desesperada. Pero por primera vez en años. La vi real, sin máscaras. Me confesó lo del juego. Me confesó que se sentía Dios cuando apostaba. Beatriz se sentó a mi lado y tomó mi mano. Su piel era suave como papel de seda. «Yo sabía lo del juego», Adela dijo de repente mirando hacia las flores. Me giré sorprendida. «¿Lo sabías?». Ella asintió lentamente. «Encontré un estado de cuenta de Julián hace un año. Había transferencias enormes a cuentas raras». Lo confronté. Me dijo que eran inversiones que habían salido mal. Yo le di dinero a Adela. Le di $500,000 para que tapara el agujero. Pensé que con eso bastaría. Pensé que lo estaba ayudando. No sabía que estaba alimentando al monstruo. Una lágrima rodó por la mejilla de mi consuegra. La culpa es mía también. Los mimamos demasiado. Les enseñamos que el dinero solucionaba problemas, no que el trabajo y la honestidad lo hacían. Creamos a nuestros propios verdugos, Adelaida. Tú y yo. Escucharla decir eso fue como si alguien me quitara un peso de encima y me pusiera otro diferente. La culpa compartida pesa menos, pero duele igual.
No, Beatriz, le dije con firmeza. Nosotras cometimos errores, sí, pero ellos tomaron la decisión de cruzar la línea. Hay muchos hijos mimados que no intentan matar a sus madres. Ellos eligieron el mal. Y nosotras elegimos detenerlos. Eso es lo que cuenta. Beatriz sonrió tristemente y apretó mi mano. Tienes razón, amiga, tienes razón. Por cierto, ¿supiste lo de Rogelio? Negué con la cabeza. Su abogado renunció ayer. Parece que se le acabó el dinero para pagarle. Ahora tendrá un defensor de oficio. Y dicen que en el reclusorio no le está yendo bien. Los otros presos saben lo que hizo. Saben que intentó matar a su madre. Y hasta entre los criminales hay códigos, Adela. Nadie respeta al que ataca a la mujer que le dio la vida. Sentí un escalofrío. No deseaba que le hicieran daño físico. No soy sádica, pero no pude evitar pensar en el karma. Rogelio, el hombre que se creía intocable, ahora estaba en el escalón más bajo de la cadena alimenticia, a merced de hombres a los que él habría despreciado en la calle. La justicia divina tiene formas muy creativas de manifestarse. ¿Y nosotras qué hacemos ahora, Beatriz? Pregunté mirando el atardecer que pintaba de naranja los muros de la casa, que casi se convierte en la tumba de mi amiga. Tenemos 60 y tantos años. Nuestros hijos están en la cárcel. ¿Qué nos queda? Beatriz se levantó y caminó hacia la casa, haciéndome una seña para que la siguiera. Entramos a la sala, que ahora estaba limpia, sin rastro de la ocupación de los buitres. Fue hacia un escritorio y sacó una carpeta. Nos queda vivir, Adela. Nos queda reparar. He estado pensando. Tengo esta casa enorme. Tengo las rentas de Polanco. Y tú tienes tu experiencia y tu corazón de oro. No quiero vivir sola, y no quiero que mi dinero se pudra en el banco esperando a un heredero que no lo merece. Me mostró un folleto. Era de una fundación para ancianos abandonados. Quiero convertir esta casa en un refugio, Adela. Un lugar para gente mayor que ha sido despojada por sus familias. Quiero que tú me ayudes a dirigirlo. Quiero que usemos el dolor que sentimos para evitar que otros lo sientan. ¿Qué dices? Miré el folleto, miré la casa, miré a Beatriz. Por primera vez en 6 meses no sentí el frío de la muerte ni el calor de la rabia. Sentí algo tibio, algo suave. Sentí propósito. Mi hija estaba en la cárcel pagando sus deudas con la sociedad. Pero yo todavía estaba libre. Y tenía una deuda con la vida. Digo que sí, respondí con una sonrisa que nacía desde el fondo de mi alma. Digo que pongamos manos a la obra, porque si nuestros hijos decidieron destruir nosotras vamos a construir. Y así, entre las ruinas de nuestra familia, empezamos a poner los cimientos de algo nuevo, algo que no estaba hecho de sangre, sino de cicatrices que habían decidido sanar. Ha pasado 1 año desde que la policía irrumpió en esa habitación de hospital, 1 año desde que el sonido de las sirenas reemplazó a las risas falsas de mi familia. La casa de Coyoacán ya no huele a encierro ni a miedo. Ahora huele a pintura fresca, a madera lijada y a café de olla que preparamos todas las mañanas para las 12 mujeres que viven con nosotras. El proyecto de Beatriz dejó de ser un sueño de papel para convertirse en una realidad de ladrillo y esperanza. Casa Dignidad. No es un asilo, es un fuerte. Aquí viven mujeres que, como nosotras, fueron desechadas por sus hijos, despojadas de sus bienes o tratadas como estorbos inservibles. Verlas recuperar la sonrisa, verlas tejer, leer o simplemente sentarse al sol sin miedo a que alguien les grite, es la única medicina que ha logrado calmar el dolor crónico de mi alma. Pero no todo es luz. La sombra de la cárcel se alarga hasta aquí. Ayer fui a ver a Valentina. Es una visita que me deja agotada por días, como si me hubieran drenado la sangre. Mi hija ha cambiado, sí, pero no sé si para bien o simplemente se ha adaptado a la supervivencia de la jungla. Ya no llora pidiendo que la saque. Ahora tiene la mirada dura de quien ha visto cosas que nadie debería ver. Se sentó frente a mí, con las manos callosas de trabajar en la lavandería del penal, y me miró con una frialdad que me recordó a Rogelio. «¿Sabes que Rogelio pidió el divorcio?», me dijo, sin ni siquiera saludarme. «Ese malnacido dice que yo lo corrompí. Dice que él era un hombre de bien hasta que me conoció. ¿Puedes creer el cinismo?». Me quedé mirándola buscando a mi niña, pero solo encontré a una mujer amargada que todavía busca culpables afuera para no mirar adentro. «Él es un cínico, Valentina, pero tú le abriste la puerta», le respondí con suavidad, aunque por dentro me estaba quemando. Los dos se corrompieron mutuamente porque ambos tenían hambre de lo que no les pertenecía.
Ella golpeó la mesa haciendo que el guardia nos mirara feo. Ya basta con tus lecciones morales, mamá. Estoy aquí encerrada. No es suficiente castigo, no te basta con verme vestida de beige y comiendo rancho. ¿Cuándo vas a dejar de ser la jueza y volverás a ser mi madre? Soy tu madre, le dije sintiendo que las lágrimas me picaban los ojos, por eso vengo cada mes. Por eso te deposito dinero para que comas algo decente. Pero no soy tu salvadora, Valentina. Esa época se acabó. Tienes 5 años más de condena por delante. Úsalos para limpiar tu alma, porque si sales de aquí con ese rencor, la cárcel la vas a llevar contigo a donde vayas. Me levanté y la dejé ahí refunfuñando maldiciones contra su exmarido, contra el juez y contra la vida, incapaz todavía de decir «me equivoqué». Salí del penal con el corazón hecho un puño, entendiendo que hay personas que prefieren ahogarse en su propio veneno antes que tragar el antídoto de la humildad. Regresé a Coyoacán justo a tiempo para la reunión con el licenciado Sandoval. Estaba en la sala con Beatriz revisando unos documentos con esa seriedad de notario antiguo que tanto nos tranquilizaba. Cuando entré, ambos me miraron y supe que había noticias. Noticias de las malas. ¿Qué pasó?, pregunté dejando mi bolso en la entrada. Sandoval se quitó los lentes y los limpió con su pañuelo, un gesto que hacía siempre que tenía que decir algo desagradable. Es sobre Rogelio, doña Adelaida. Parece que su yerno, o exyerno, mejor dicho, no la está pasando nada bien. ¿Qué le pasó?, preguntó Beatriz con una voz que no denotaba preocupación, sino una curiosidad fría, casi científica. Lo trasladaron de módulo, explicó Sandoval. Al parecer intentó sobornar a un custodio para que le pasara un celular. Quería contactar a sus antiguos socios, a esos prestamistas a los que les debe millones. El custodio no aceptó y lo reportó. Pero eso no es lo peor. Los prestamistas tienen brazos largos, señoras. Alguien le dio una paliza en las duchas. Le rompieron 2 costillas y la nariz. El mensaje fue claro: paga o muere. Sentí un escalofrío. No me alegraba el dolor físico de nadie, pero no pude evitar pensar en la ironía divina. Rogelio, el hombre que empujó a su madre por las escaleras para pagar sus deudas, ahora estaba siendo molido a golpes por esas mismas deudas, sin poder escapar, sin poder vender la casa de nadie para salvarse. El karma es un cobrador muy puntual, murmuró Beatriz, tomando un sorbo de su té. No le deseo la muerte a Adela, pero me alegra saber que ya no tiene poder, que su arrogancia se la están quitando a golpes de realidad. Sandoval asintió y luego sacó una carpeta de cuero. Pero no vine solo a traer chismes de presidio. Vine a asegurar el futuro. Abrió la carpeta y nos mostró unos documentos sellados. Beatriz Adelaida, esto ya quedó registrado. La Fundación Casa Dignidad es ahora la propietaria legal del inmueble, y ustedes dos figuran como codirectoras vitalicias con usufructo total. Me quedé paralizada. ¿Qué significa eso, licenciado? Significa, dijo Beatriz tomándome la mano, que pase lo que pase, ni Valentina, ni Rogelio, ni ningún nieto que aparezca de la nada, ni ningún acreedor podrá sacarte de aquí, Adela. Si yo muero mañana, esta casa sigue siendo tu hogar y tu misión. He blindado el patrimonio para que sirva a quienes lo necesitan, no a quienes lo codician. Nadie nunca más te va a decir que eres una arrimada o una empleada. Lloré. Lloré ahí mismo frente al abogado, y a mi consuegra lloré por la gratitud, por el alivio y por la tristeza de saber que tuve que perder a mi hija para ganar una hermana. Beatriz no solo me había dado un techo, me había dado un propósito y una seguridad que ni mi propio marido me pudo dar. Gracias, sollocé. Gracias por devolverme la dignidad. Tú me devolviste la vida, respondió ella. Estamos a mano. Esa noche celebramos nuestra primera Navidad en la Casa Dignidad. No hubo lujos excesivos, ni champán francés, ni vestidos de diseñador. Hubo ponche de frutas, tamales hechos por nosotras y villancicos cantados por 12 mujeres que habían sobrevivido al infierno del abandono. Miré alrededor de la mesa. Vi a doña Carmen, a la que su hijo le quitó la pensión, a Lupita, que fue echada a la calle por su nuera, y vi sus sonrisas. Sonrisas reales, no las muecas falsas de la alta sociedad que vi en la boda de mi hija. Me salí al jardín un momento buscando un poco de aire fresco. La noche estaba estrellada, limpia. Me acerqué al árbol de jacaranda donde solía sentarme a llorar cuando todo esto empezó. Saqué de mi bolsillo la última carta que me había enviado Valentina. No la había abierto. Tenía miedo de leer más reproches, más odio. Pero bajo la luz de la luna me atreví.
Rasgué el sobre y saqué una hoja de papel barato escrita con lápiz. Mamá, hoy es Navidad. No tengo regalo para ti. No tengo nada. Solo tengo tiempo para pensar. Me acordé de cuando era niña y me hacías el disfraz de pastora para la escuela. Me acordé de que cosías hasta la madrugada para que yo me viera bonita. Fui una estúpida. Cambié tu amor por un espejismo de riqueza. Rogelio me mandó un recado con otro preso. Me pidió perdón. Le dije que se fuera al diablo. Ya no quiero ser su cómplice. Quiero ser tu hija otra vez. No sé cómo hacerlo. No sé si se puede. Pero hoy por primera vez en años, recé. Recé para que estés bien. Feliz Navidad, mami. Apreté la carta contra mi pecho y miré al cielo. No era un final feliz de cuento de hadas. Mi hija seguía en la cárcel. Mi yerno estaba pagando sus crímenes con sangre. Yo estaba sola en muchos sentidos. Pero esa carta era una semilla pequeña y frágil en medio de un campo quemado. Tal vez no florecería mañana ni en un año, pero estaba ahí. Beatriz salió al jardín envuelta en un chal de lana. ¿Estás bien?, Adela preguntó. Le mostré la carta. Ella la leyó en silencio y luego me miró con sus ojos sabios y cansados. ¿Ves? La cárcel no solo encierra, a veces también libera. Le está quitando las capas de vanidad, Adela. Dale tiempo. Le daré tiempo. Respondí, guardando la carta. Pero no le daré mi vida. Mi vida es esta ahora. Mi vida son estas mujeres, esta casa y tú. Beatriz sonrió y me pasó el brazo por los hombros. Entonces entremos. El ponche se enfría y doña Carmen quiere bailar. Dice que a los 80 años la vida apenas empieza. Reímos juntas dos viejas locas que habían derrotado a la muerte y a la traición. Entramos a la casa cerrando la puerta al frío de la noche y al dolor del pasado. Si esta historia te ha enseñado algo, si has sentido el frío de la traición o el calor de la justicia, comparte este relato. No dejes que el silencio proteja a los monstruos. Y recuerda, la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. El atardecer trae paz después de la tormenta. ¿Cómo está tu corazón? Ahora, escribe una palabra que defina esta historia para ti. Yo elijo. Resurrección. Aviso importante. Esta historia, aunque presentada con personajes y situaciones creadas para fines narrativos y de entretenimiento, refleja una realidad dolorosa y frecuente en nuestra sociedad. El abuso hacia los adultos mayores, la explotación financiera familiar, la violencia doméstica y la manipulación psicológica son problemas graves que afectan a miles de personas en silencio. Los delitos mencionados en este relato, como el intento de homicidio, la falsificación de documentos legales, el despojo y la administración de sustancias tóxicas, son crímenes severamente castigados por la ley en la vida real. Si usted o alguien que conoce está pasando por una situación similar, no guarde silencio. El abuso prospera en la oscuridad. Busque ayuda profesional de inmediato. Existen organizaciones gubernamentales y civiles dedicadas a la protección del adulto mayor y víctimas de violencia. Consulte a un abogado de confianza o acuda a las defensorías públicas si sospecha de fraudes o robos de patrimonio. Si siente que su vida o integridad física corren peligro, contacte a los servicios de emergencia o acuda a las autoridades competentes de su localidad. Usted no está solo. La justicia y el apoyo existen, pero el primer paso es romper el silencio.